Microcambios, grandes resultados. El camino hacia el éxito a través de hábitos simples. Escrito por Abdi Gorrochategui. Publicado por Escucha tu Subconsciente. Introducción: el poder de los pequeños cambios. En un mundo obsesionado con el éxito instantáneo y los grandes logros, es fácil subestimar el impacto de los pequeños cambios. Las personas a menudo buscan soluciones rápidas o transformaciones drásticas, ignorando que son las acciones mínimas, repetidas de manera constante, las que tienen el poder de moldear nuestras vidas. La verdad es que, detrás de cada historia de éxito, hay una acumulación de hábitos simples y efectivos que, con el tiempo, generan resultados extraordinarios. Hemos notado que más del 70% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? La clave no está en la intensidad de nuestras acciones, sino en la consistencia. Este libro se basa en la idea de que cualquier persona puede transformar su vida aplicando el principio de los microcambios, es decir, pequeños ajustes que parecen insignificantes en el día a día, pero que a largo plazo desencadenan una transformación profunda. Así como una gota de agua, caída de forma repetida, puede erosionar la roca más dura, los pequeños hábitos pueden redefinir el curso de nuestra vida. El objetivo de este libro es proporcionar una guía clara y práctica para aprovechar el poder de estos microcambios. Aquí aprenderás a construir hábitos que no solo sean fáciles de implementar, sino que también perduren. Este no es un manual de metas inalcanzables o de soluciones rápidas, sino una metodología basada en la mejora gradual. A lo largo de los capítulos, descubrirás que no necesitas una fuerza de voluntad sobrehumana para cambiar, sino un sistema inteligente que haga del progreso algo inevitable. Los hábitos son la base de tu identidad. Lo que haces a diario define quién eres y en qué te convertirás. Si adoptas pequeños hábitos positivos, estarás invirtiendo en la mejor versión de ti mismo. Por otro lado, si permites que los hábitos negativos dominen tu vida, estos construirán barreras invisibles que te alejarán de tus metas. Lo poderoso de los hábitos es que, una vez que se consolidan, funcionan de manera automática, sin requerir esfuerzo consciente. Y es precisamente esta automatización lo que permite que los hábitos se conviertan en agentes de cambio duradero. A lo largo de este libro, explorarás no solo cómo crear nuevos hábitos, sino también cómo deshacerte de los que no te sirven. El sistema que aprenderás aquí se basa en 4 principios esenciales que simplifican la creación de hábitos, hacerlos obvios, atractivos, fáciles y satisfactorios. Estos principios funcionan tanto para instalar hábitos positivos como para desmantelar los negativos. En este proceso, entenderás que los hábitos no solo son herramientas para mejorar aspectos específicos de tu vida, como la productividad o la salud, sino que también pueden redefinir tu identidad. Los hábitos exitosos construyen una mentalidad exitosa. No se trata simplemente de qué logras, sino de en quién te conviertes durante el proceso. Al final, la transformación que experimentarás no es solo externa, sino interna. El camino hacia el éxito, la felicidad y la plenitud no está en grandes saltos ni en soluciones radicales. Está en esos pequeños pasos que das cada día, en los hábitos que decides incorporar a tu vida. La verdadera magia de los microcambios reside en su capacidad de multiplicarse con el tiempo, generando resultados sorprendentes que no solo transforman tu realidad inmediata, sino tu vida entera. Prepárate para un viaje hacia el poder de los hábitos. A medida que avances en las páginas de este libro, descubrirás que transformar tu vida no es tan complicado como parece. Solo necesitas saber cómo utilizar el poder de los pequeños cambios. Capítulo 1. ¿Qué es un hábito?
Los hábitos son las unidades fundamentales que constituyen nuestras vidas diarias. Son las pequeñas acciones que repetimos casi sin darnos cuenta, una y otra vez, hasta que se vuelven automáticas. Pero, ¿qué es realmente un hábito? ¿Cómo y por qué se forman? En este capítulo, exploraremos la naturaleza de los hábitos, cómo se desarrollan en nuestro cerebro y por qué son cruciales para nuestra evolución y crecimiento. Un hábito es una rutina o comportamiento que se repite con regularidad y tiende a ocurrir de manera inconsciente. Desde la perspectiva biológica, los hábitos se forman cuando el cerebro encuentra formas eficientes de ahorrar energía. Nuestro cerebro siempre busca maneras de simplificar tareas y optimizar procesos, y los hábitos son la herramienta principal para hacerlo. Al convertir una acción en algo automático, el cerebro puede liberar recursos para enfocarse en tareas más complejas. Imagina que cada vez que tuvieras que atarte los zapatos, lavarte los dientes o conducir al trabajo, tuvieras que pensar en cada paso. Sería agotador. Los hábitos son atajos mentales que nos permiten funcionar de manera eficiente. Es por esto que tanto los hábitos positivos como los negativos pueden tener un impacto profundo en nuestras vidas. Una vez que algo se convierte en un hábito, ocurre con muy poco esfuerzo consciente. El ciclo del hábito: señal, rutina y recompensa. Todos los hábitos siguen una estructura básica conocida como el ciclo del hábito. Este ciclo consta de 3 componentes clave: la señal, la rutina y la recompensa. Este proceso, que ocurre a menudo de manera inconsciente, es la clave para entender por qué repetimos ciertas acciones una y otra vez. Señal: la señal es el detonante que inicia el hábito. Es cualquier estímulo que le indica a tu cerebro que puede entrar en modo automático. Las señales pueden ser externas, como ver una silla que te invita a sentarte, o internas, como sentir hambre o estrés. Estas señales son el primer paso del ciclo del hábito y desencadenan la acción que viene después. Rutina: la rutina es el comportamiento en sí, el acto repetitivo que forma el núcleo del hábito. Puede ser físico, emocional o mental. Es la acción que ejecutas como respuesta a la señal, como comer cuando ves comida o revisar tu teléfono al escuchar una notificación. La rutina es la parte visible del hábito, lo que todos notan, pero muchas veces es solo el resultado de una señal subconsciente. Recompensa: después de la rutina viene la recompensa, que es el beneficio que obtienes de realizar el hábito. La recompensa puede ser algo tangible, como una sensación de placer, alivio del estrés, satisfacción o cualquier otro tipo de gratificación. Esta recompensa es lo que refuerza el hábito, enviando una señal a tu cerebro de que este ciclo es útil y debe repetirse en el futuro. Este ciclo de señal, rutina y recompensa se repite con cada hábito que formamos, y cuanto más veces pasa por este ciclo, más fuerte se vuelve el hábito. El cerebro aprende a asociar la señal con la recompensa y, con el tiempo, se automatiza el comportamiento. Así es como los hábitos se arraigan, a veces tan profundamente que ni siquiera somos conscientes de ellos. Cómo los hábitos se establecen en el cerebro. Desde el punto de vista neurológico, los hábitos están profundamente arraigados en una parte del cerebro llamada ganglios basales, una región responsable del control motor, la memoria y las emociones. A medida que repites una acción una y otra vez, los ganglios basales empiezan a hacerse cargo de la rutina. Esta parte del cerebro actúa como un almacén de hábitos, permitiendo que estas acciones se realicen casi automáticamente, sin que necesites pensar conscientemente en ellas. El proceso de formación de un hábito comienza en la corteza prefrontal, que es la parte del cerebro involucrada en la toma de decisiones y el pensamiento consciente. Sin embargo, a medida que la acción se repite una y otra vez, la corteza prefrontal se involucra cada vez menos y los ganglios basales toman el control.
Es en este punto cuando el hábito se vuelve automático y se ejecuta sin esfuerzo consciente. Esto es lo que hace que los hábitos sean tan poderosos. Una vez que se establecen en los ganglios basales, son difíciles de romper. Los hábitos permiten que el cerebro ahorre energía, ya que una vez que una rutina se convierte en un hábito, el cerebro ya no necesita dedicarle atención consciente. ¿Qué define un buen hábito y un mal hábito? Un hábito, por sí solo, no es ni bueno ni malo. Lo que lo hace beneficioso o perjudicial depende de los resultados que genera en tu vida. Un buen hábito es aquel que te acerca a tus objetivos, mejora tu bienestar o facilita tu éxito. Ejemplos de buenos hábitos incluyen hacer ejercicio regularmente, leer todos los días o planificar tu jornada por adelantado. Estos hábitos positivos, aunque pequeños en sí mismos, tienen un efecto acumulativo que puede llevarte a una vida más equilibrada y satisfactoria. Por el contrario, un mal hábito es aquel que te aleja de tus metas o tiene un impacto negativo en tu bienestar físico, mental o emocional. Ejemplos de malos hábitos incluyen procrastinar, comer en exceso o pasar demasiado tiempo en redes sociales. Aunque estos comportamientos pueden parecer insignificantes al principio, su repetición puede causar problemas mayores a largo plazo. La buena noticia es que, aunque los hábitos son difíciles de romper, no son inmutables. Al comprender cómo funcionan los hábitos, puedes aprender a moldearlos, cambiarlos o eliminarlos por completo. El primer paso para hacer esto es identificar el ciclo del hábito en tu propia vida. Pregúntate, ¿qué señales desencadenan mis hábitos? ¿Qué rutinas repito una y otra vez? ¿Qué recompensas obtengo de ellas? La importancia de los pequeños hábitos. Uno de los aspectos más subestimados de los hábitos es que no tienen que ser grandes para tener un impacto significativo. De hecho, los hábitos más pequeños y consistentes son los que tienen más poder a largo plazo. Pequeños cambios repetidos diariamente pueden llevarte más lejos que intentos esporádicos de realizar grandes acciones. Este es el principio detrás de los microcambios. En lugar de intentar realizar transformaciones drásticas de la noche a la mañana, te enfocas en realizar pequeñas mejoras cada día. Estos microcambios son sostenibles y su acumulación a lo largo del tiempo genera resultados sorprendentes. La transformación comienza con lo que haces día a día. Si puedes hacer pequeños ajustes en tus hábitos diarios, estarás construyendo el camino hacia una vida llena de éxito y satisfacción. Los hábitos, por simples que parezcan, son la clave para liberar tu máximo potencial. Este es solo el comienzo del camino hacia la comprensión de cómo los hábitos dan forma a tu vida. Ahora que comprendes cómo funcionan y cómo se forman, estás listo para aprender a crear hábitos positivos y desmantelar aquellos que no te sirven. Capítulo 2. La importancia de los pequeños cambios. En nuestra búsqueda del éxito y la superación personal, a menudo cometemos el error de creer que necesitamos hacer grandes esfuerzos para lograr resultados significativos. Sin embargo, la realidad es que los cambios más pequeños, cuando se realizan de manera constante, tienen un impacto más duradero que las acciones drásticas que no pueden sostenerse a largo plazo. En este capítulo, exploraremos por qué los microcambios son la clave para el éxito y cómo pequeños ajustes diarios pueden transformar radicalmente tu vida. El efecto compuesto de los microcambios. Uno de los principios más poderosos detrás de los pequeños cambios es el efecto compuesto. Este principio establece que las mejoras marginales, acumuladas a lo largo del tiempo, producen resultados exponenciales. Es decir, cuando haces un pequeño cambio positivo en tu rutina diaria y lo repites consistentemente, el impacto final es mucho mayor de lo que podrías prever. En lugar de esperar un gran cambio repentino, el progreso se acumula gradualmente y de repente te encuentras mucho más cerca de tus metas sin haber realizado un esfuerzo abrumador.
Para ilustrar el efecto compuesto, imagina que mejoras un hábito en solo un 1% cada día. A simple vista, este cambio puede parecer insignificante, pero con el tiempo, estos pequeños incrementos se acumulan. Si mejoras un 1% cada día durante un año, al final habrás mejorado un 37% respecto a donde comenzaste. Este es el poder de los microcambios. No necesitas hacer grandes esfuerzos para ver grandes resultados, solo debes ser constante y paciente. Por otro lado, lo mismo ocurre con los malos hábitos. Si descuidas pequeños aspectos negativos de tu vida y permites que se acumulen, esos errores también se amplifican. Un desliz aparentemente pequeño, repetido una y otra vez, puede desencadenar consecuencias importantes a largo plazo. Este es el motivo por el cual es esencial prestar atención a los hábitos, tanto buenos como malos, que forman tu rutina diaria. ¿Por qué los pequeños cambios son sostenibles? Uno de los mayores problemas con las grandes resoluciones o metas ambiciosas es que tienden a ser insostenibles. Intentar hacer cambios radicales en tu vida de un día para otro es a menudo una receta para el fracaso. Esto sucede porque nuestra mente y cuerpo están diseñados para resistir el cambio brusco. Cuando tratamos de transformar demasiadas áreas a la vez, nos sentimos abrumados y rápidamente volvemos a nuestras viejas costumbres. Los microcambios, en cambio, son mucho más fáciles de adoptar porque no representan una amenaza para nuestra zona de confort. Un pequeño ajuste no dispara las alarmas internas que nos hacen sentir incómodos o ansiosos. De hecho, cuanto más pequeño sea el cambio, más probable es que logres mantenerlo en el tiempo, porque requiere poco esfuerzo y no genera una resistencia interna significativa. Además, estos pequeños cambios son más fáciles de integrar en nuestra rutina diaria. Un gran cambio, como decidir hacer ejercicio durante 1 hora todos los días si nunca has hecho ejercicio antes, puede parecer abrumador. Pero si empiezas con solo 5 minutos de actividad física diaria, es mucho más fácil de manejar. A medida que te acostumbras a esta nueva rutina, puedes aumentar gradualmente la intensidad y la duración. Antes de que te des cuenta, el ejercicio se habrá convertido en parte natural de tu día, sin que hayas experimentado la resistencia inicial que un cambio más drástico podría haber generado. Como los microcambios construyen una identidad poderosa. Los pequeños hábitos no solo afectan tu rutina diaria, también tienen un impacto profundo en cómo te percibes a ti mismo. Al construir hábitos positivos, comienzas a cambiar tu identidad en el proceso. No se trata solo de qué haces, sino de quién te conviertes. Por ejemplo, si empiezas a leer 10 minutos todos los días, puede parecer un cambio pequeño. Pero con el tiempo, este hábito te transforma en una persona que lee de manera regular. Comienzas a verte a ti mismo como alguien que valora el aprendizaje y la autosuperación. Este cambio en tu identidad es crucial porque nuestros hábitos están profundamente entrelazados con cómo nos definimos. Si adoptas la identidad de una persona disciplinada, comprometida y orientada al crecimiento, es más probable que tomes decisiones que refuercen esa imagen. De manera similar, cuando adoptas hábitos negativos, también estás formando una identidad en torno a ellos. Por ejemplo, si constantemente procrastinas, eventualmente te percibirás como una persona que no es eficiente o que no tiene control sobre su tiempo. Los pequeños hábitos diarios moldean tu autopercepción y esa autopercepción, a su vez, afecta tus decisiones y comportamientos futuros. El poder de los microcambios no solo reside en los resultados tangibles que generan, sino también en el cambio psicológico que provocan. Cada pequeña victoria te acerca más a la identidad que deseas construir, y cada hábito positivo refuerza esa nueva versión de ti mismo. Ejemplos de cambios graduales con grandes resultados. La belleza de los microcambios es que pueden aplicarse a cualquier aspecto de tu vida.
A continuación, algunos ejemplos de cómo pequeños ajustes pueden tener un impacto profundo a largo plazo. Salud y bienestar. Imagina que decides mejorar tu dieta eliminando un refresco al día. Esta decisión parece pequeña, pero con el tiempo, puede llevar a una pérdida de peso significativa y mejoras en tu salud general. Al hacer un ajuste en tu alimentación que no es difícil de mantener, eventualmente te conviertes en una persona que toma decisiones más saludables de manera regular. Productividad. Si decides dedicar solo 10 minutos al día a planificar tus tareas para el día siguiente, verás cómo tu productividad mejora drásticamente. Este pequeño esfuerzo diario te ayudará a mantener el enfoque en lo importante y evitará que pierdas tiempo en actividades innecesarias. A largo plazo, te volverás una persona más organizada y eficiente. Relaciones personales. Un simple hábito, como enviar un mensaje de agradecimiento o aprecio a una persona cercana una vez por semana, puede fortalecer tus relaciones. Con el tiempo, las personas que rodean notarán tu esfuerzo por mantener el contacto y valorarán tu atención, lo que creará vínculos más sólidos. Finanzas personales. Si decides ahorrar una pequeña cantidad de dinero cada día, aunque sea una cantidad simbólica, eventualmente verás un aumento significativo en tus ahorros. Este hábito te inculca la disciplina financiera y te enseña a valorar el poder del ahorro a largo plazo. Desarrollo personal. Si lees solo una página de un libro cada día, al final del año habrás leído varios libros completos. Este hábito te convertirá en una persona más informada y consciente, lo que abrirá nuevas oportunidades en tu vida personal y profesional. Estos ejemplos demuestran que no necesitas realizar cambios radicales para ver resultados significativos. Lo que necesitas es consistencia en pequeños cambios. Con el tiempo, estas mejoras graduales se acumulan y los resultados son mayores de lo que podrías haber imaginado. La acumulación de pequeños logros. Uno de los efectos más gratificantes de los microcambios es que generan una sensación de logro continuo. Cada pequeño paso que das hacia adelante te ofrece una dosis de satisfacción, lo que te motiva a continuar. Esta acumulación de logros, aunque sea mínima, refuerza tu confianza y te impulsa a seguir adelante. En lugar de sentirte frustrado por no alcanzar resultados inmediatos, comienzas a disfrutar del proceso. Y es precisamente este disfrute lo que hace que los hábitos sean sostenibles a largo plazo. A medida que avanzas, cada éxito pequeño te prepara para el siguiente, y pronto te das cuenta de que has recorrido un largo camino sin haber sentido la presión de hacer cambios drásticos. En resumen, los pequeños cambios son la clave para una transformación significativa y sostenible. No se trata de lograr grandes cosas de un solo golpe, sino de comprometerte con pequeñas mejoras que, acumuladas con el tiempo, te llevarán a una vida más plena y exitosa. Con el poder de los microcambios, cualquier meta es alcanzable, siempre y cuando te mantengas constante y paciente en tu proceso. Capítulo 3. ¿Por qué fallamos en crear hábitos? A lo largo de la vida, la mayoría de las personas intentan cambiar sus hábitos en algún momento. Ya sea para ser más productivos, mejorar su salud o alcanzar metas personales, todos nos hemos enfrentado al desafío de formar nuevos hábitos y, lamentablemente, hemos experimentado fracasos en ese intento. Pero, ¿por qué es tan difícil? ¿Qué nos impide crear hábitos sostenibles y efectivos? En este capítulo, exploraremos las principales razones por las que fallamos en crear hábitos y cómo podemos superar estos obstáculos. El error de depender exclusivamente de la motivación. Uno de los mayores errores que cometemos cuando intentamos formar nuevos hábitos es depender únicamente de la motivación. La motivación es volátil, impredecible y, lo más importante, temporal. En los primeros días de adoptar un nuevo hábito, es común sentir una oleada de energía y determinación.
Todo parece posible y estamos llenos de entusiasmo. Sin embargo, esa emoción inicial suele desvanecerse rápidamente. Los días en los que no estamos motivados, es mucho más fácil rendirse o procrastinar. El problema con la motivación es que no es una fuente constante de energía. Está influenciada por factores externos, como el estado de ánimo, el entorno y las circunstancias del día a día. Depender solo de la motivación es como intentar conducir un automóvil con combustible que fluctúa constantemente. A veces, tienes toda la energía que necesitas, pero otras veces te encuentras completamente agotado, sin ninguna reserva para seguir adelante. La clave para superar este obstáculo es reconocer que la motivación puede ser útil al principio, pero no es lo que sustenta un hábito a largo plazo. Lo que realmente crea hábitos duraderos es el sistema que construyes para apoyar ese hábito. Un buen sistema es estable y no depende de cómo te sientas en un día determinado. Por ejemplo, si tu objetivo es hacer ejercicio regularmente, en lugar de confiar en que te sentirás motivado todos los días, puedes crear un sistema que elimine la fricción, como preparar tu ropa de entrenamiento la noche anterior o hacer ejercicio a la misma hora todos los días. Cuando diseñas un sistema que apoya tus hábitos, reduces tu dependencia de la motivación y aumentas tus posibilidades de éxito. Al fin y al cabo, es más fácil actuar cuando no tienes que tomar decisiones constantes o depender de la inspiración. El sistema es lo que impulsa tu progreso, no la motivación. La sobrecarga de expectativas. Otro gran motivo por el cual fallamos en crear hábitos es porque ponemos demasiada presión sobre nosotros mismos desde el principio. A menudo, nos emocionamos con la idea de transformar nuestras vidas y decidimos hacer cambios radicales de la noche a la mañana. Decidimos que vamos a correr 5 kilómetros todos los días, leer un libro a la semana, levantarnos a las 5 de la mañana y meditar durante 30 minutos. Aunque estas intenciones son nobles, la realidad es que intentar hacer todo de una sola vez es una receta para el fracaso. La mente humana es resistente al cambio brusco. Cuando intentas hacer demasiados ajustes al mismo tiempo, te enfrentas a una cantidad abrumadora de estrés y fatiga. Esto se debe a que cada nuevo hábito requiere energía mental para implementarse. Cuanto más grande sea el cambio que intentas hacer, más energía requerirá. Es fácil sentirse abrumado y, como resultado, abandonar por completo los nuevos hábitos. La solución aquí es empezar pequeño. En lugar de intentar cambiar todo a la vez, concéntrate en un solo hábito a la vez y hazlo lo más fácil posible. Si tu objetivo es empezar a hacer ejercicio, comienza con algo sencillo, como hacer 5 minutos de estiramientos. Si tu meta es leer más, empieza con una página al día. Al reducir la escala de tus expectativas, haces que el hábito sea mucho más fácil de adoptar y, por ende, más sostenible. Una vez que el pequeño hábito esté bien consolidado, puedes aumentar su intensidad de forma gradual. Cuando te permites empezar pequeño, eliminas la barrera del esfuerzo inicial. Hacer que los hábitos sean manejables y no intimidantes es fundamental para construir consistencia. Recuerda, los hábitos no se tratan de hacer mucho de una vez, sino de hacer algo, por pequeño que sea, cada día. La falta de claridad y estructura. Uno de los problemas más comunes cuando intentamos crear un nuevo hábito es la falta de claridad sobre qué, cuándo y cómo hacerlo. Muchas veces, decidimos que queremos cambiar algo en nuestra vida, pero no definimos de manera específica cómo lo vamos a lograr. Por ejemplo, podrías decir, quiero ser más productivo, o voy a empezar a hacer ejercicio. Sin embargo, estas metas son demasiado vagas y no proporcionan un camino claro para saber qué acción tomar. Para que un hábito tenga éxito, debe estar estructurado. Debes saber exactamente qué vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer.
Cuanto más específico seas en la creación de un hábito, más fácil será implementarlo. En lugar de decir voy a hacer ejercicio, di voy a correr durante 20 minutos a las 7 de la mañana todos los lunes, miércoles y viernes. En lugar de decir voy a ser más productivo, di voy a dedicar 15 minutos al final de cada día a planificar mi jornada del día siguiente. Este nivel de detalle proporciona claridad y elimina la necesidad de tomar decisiones en el momento. Cuando sabes exactamente qué hacer, no pierdes tiempo ni energía pensando o dudando. Simplemente actúas. Otro aspecto crucial es la importancia de vincular un hábito a una señal clara. Los hábitos necesitan un desencadenante que les indique cuándo es el momento de comenzar. Este desencadenante puede ser un tiempo específico, como hacer algo a las 7 de la mañana, o una acción preexistente, como después de cepillarme los dientes, voy a hacer 5 minutos de meditación. Al vincular un hábito a una señal clara, reduces la fricción mental y aumenta la probabilidad de que realmente lo ejecutes. La falta de recompensas inmediatas. Nuestro cerebro está diseñado para buscar gratificación instantánea. Esto puede ser un gran obstáculo cuando intentamos formar hábitos que, aunque son buenos para nosotros a largo plazo, no ofrecen recompensas inmediatas. Por ejemplo, si decides empezar a hacer ejercicio, los beneficios en términos de salud o apariencia física pueden tardar semanas o meses en manifestarse. Sin una recompensa inmediata, es fácil sentirse desmotivado y abandonar el hábito antes de que veas resultados. Por el contrario, los malos hábitos, como comer alimentos poco saludables o procrastinar, tienden a ofrecer gratificación instantánea. La comida chatarra te da un golpe rápido de placer, y procrastinar te libera temporalmente del estrés de enfrentar una tarea difícil. Esta diferencia entre recompensas inmediatas y retrasadas es una de las razones por las que los hábitos saludables pueden ser difíciles de mantener. Para superar este obstáculo, es esencial encontrar maneras de hacer que los hábitos positivos sean gratificantes en el corto plazo. Una estrategia efectiva es vincular el hábito con una recompensa inmediata que puedas disfrutar al instante. Por ejemplo, si te recompensas después de hacer ejercicio con una ducha caliente o viendo un episodio de tu serie favorita, estarás creando una asociación positiva entre el hábito y la gratificación. Otra técnica es enfocarte en la satisfacción emocional inmediata que sientes al completar una acción. Aunque los resultados tangibles de un hábito positivo pueden tardar en llegar, es importante reconocer el sentimiento de logro que experimentas cada vez que lo ejecutas. Este simple acto de reconocer y celebrar el progreso puede ser una poderosa recompensa en sí misma, reforzando el hábito y ayudándote a mantener la constancia. La resistencia al cambio y el miedo al fracaso. Uno de los principales motivos por los que fallamos en crear hábitos es la resistencia psicológica al cambio. Cambiar hábitos significa salir de nuestra zona de confort, y eso puede ser incómodo. Nuestro cerebro está programado para buscar familiaridad y seguridad, por lo que cualquier cosa que amenace esa comodidad genera resistencia. El miedo al fracaso también juega un papel importante. A menudo, evitamos intentar formar nuevos hábitos porque tememos no tener éxito. La posibilidad de fallar nos detiene antes de empezar y preferimos permanecer en nuestra rutina actual, incluso si no es la mejor para nosotros. Este temor al fracaso puede paralizarnos y evitar que tomemos acción. Superar esta resistencia implica adoptar una mentalidad de crecimiento, donde el enfoque no está en la perfección, sino en el progreso. Al permitirte ser imperfecto y aceptar que los tropiezos son parte del proceso, reduces el miedo al fracaso y te permite seguir adelante a pesar de los obstáculos. Cambiar no es fácil, pero con el enfoque correcto, puedes superar la resistencia interna y formar hábitos que transformarán tu vida.
Este capítulo ha desglosado las razones principales por las que fallamos en crear hábitos y cómo puedes superar estos obstáculos. Ya sea que te enfrentes a la falta de motivación, la sobrecarga de expectativas, la falta de estructura o la resistencia al cambio, hay estrategias que puedes implementar para mejorar tus posibilidades de éxito. Crear hábitos no es cuestión de fuerza de voluntad, sino de diseñar un sistema que funcione para ti. Capítulo 4. Hacerlo obvio. Uno de los principios más importantes para crear hábitos duraderos es hacer que el nuevo comportamiento sea obvio. Los hábitos no ocurren en el vacío, necesitan señales que los desencadenen. Si no reconocemos o creamos un entorno que facilite esos desencadenantes, será mucho más difícil mantener el hábito a largo plazo. Este capítulo se centra en cómo puedes identificar y diseñar señales claras que te guíen de manera automática hacia la ejecución de tus hábitos deseados. La importancia de la señal. Un hábito comienza con una señal. La señal es el detonante que le indica a tu cerebro que es momento de entrar en modo automático y realizar una acción. Las señales pueden ser externas, como un lugar o una hora del día, o internas, como una emoción o un pensamiento. Estas señales son fundamentales porque preparan el camino para el comportamiento. Sin una señal clara, es probable que te olvides de realizar el hábito o no reconozcas el momento adecuado para hacerlo. Las señales son las que activan el ciclo del hábito, y si no creas o identificas una señal obvia, el hábito nunca se activará. Por ejemplo, si tu objetivo es hacer ejercicio regularmente, no basta con decirte a ti mismo que lo harás cuando tengas tiempo. Necesitas una señal específica que te indique cuándo y dónde debes hacerlo, de manera que no tengas que depender de la memoria o la motivación. ¿Cómo identificar las señales existentes? Antes de crear nuevas señales, es útil empezar por identificar las señales que ya están presentes en tu vida. Todos ya tenemos hábitos arraigados que se activan en respuesta a ciertas señales. Por ejemplo, tal vez siempre te lavas las manos después de usar el baño o revisas tu teléfono en cuanto te despiertas por la mañana. Estos hábitos ya existen porque están vinculados a señales claras y predecibles. Para crear nuevos hábitos, puedes aprovechar estos comportamientos existentes utilizando una técnica conocida como apilamiento de hábitos. Este método consiste en vincular el nuevo hábito que deseas formar a un hábito que ya realizas automáticamente. Por ejemplo, si quieres desarrollar el hábito de meditar cada mañana, podrías vincularlo al hábito de prepararte el café. Tu señal sería, después de hacer el café, meditaré durante 5 minutos. De esta manera, no tienes que depender de la memoria o la fuerza de voluntad para recordar tu nuevo hábito, simplemente lo apilas sobre algo que ya haces. El apilamiento de hábitos funciona porque te permite anclar el nuevo comportamiento a una rutina que ya está firmemente establecida en tu vida. Además, elimina la fricción mental que surge cuando intentamos recordar cuándo y cómo implementar un nuevo hábito. Crear señales visuales. Otra forma efectiva de hacer que los hábitos sean obvios es crear señales visuales en tu entorno. Las señales visuales son recordatorios tangibles que te ayudan a mantener el nuevo comportamiento en el frente de tu mente. Estas señales pueden ser objetos, colores o configuraciones de tu entorno que te recuerden lo que debes hacer. Por ejemplo, si tu objetivo es beber más agua durante el día, puedes dejar una botella de agua visible en tu escritorio o en la mesa de la cocina. Esta botella se convierte en una señal visual constante que te recordará el hábito que quieres formar. Cada vez que la veas, te sentirás inclinado a beber un poco más de agua. Lo mismo ocurre con el ejercicio. Si tienes problemas para motivarte a hacer ejercicio, una buena estrategia sería dejar tu ropa de entrenamiento lista la noche anterior y colocarla en un lugar donde la veas inmediatamente al despertarte. Esta señal visual no solo te recuerda tu compromiso,
sino que también reduce la fricción de tener que buscar la ropa más tarde. Cuanto más fácil y obvio sea el hábito, más probable será que lo completes. Las señales visuales también pueden ser más sutiles. Si estás tratando de reducir el tiempo que pasas en redes sociales, podrías desinstalar las aplicaciones de tu teléfono o moverlas a una carpeta menos accesible. Este cambio en el entorno hace que sea menos probable que caigas en el mal hábito, ya que no tienes una señal obvia que lo desencadene. Usar el tiempo y el lugar como señales. Dos de las señales más poderosas que puedes utilizar para formar nuevos hábitos son el tiempo y el lugar. Vincular un hábito a una hora específica del día o a un lugar concreto te permite automatizar el comportamiento sin tener que pensar demasiado en ello. Cuando dices, voy a hacer ejercicio a las 6 de la mañana todos los días o voy a leer antes de acostarme, estás creando una señal clara basada en el tiempo. Esta señal se convierte en el detonante que te impulsa a actuar. Cuanto más consistente seas en cumplir el hábito en ese horario específico, más automático se volverá con el tiempo. Por otro lado, también puedes usar un lugar específico como señal. Por ejemplo, si decides que siempre meditarás en un rincón tranquilo de tu sala de estar, ese lugar se convierte en un desencadenante para el hábito. Cada vez que te sientas en ese espacio, tu mente se prepara para entrar en modo de meditación. Vincular un hábito a un entorno particular ayuda a crear una asociación mental entre ese lugar y la acción que quieres realizar. La clave es ser lo más específico posible. En lugar de decir, voy a hacer ejercicio mañana, di, voy a correr a las 7 de la mañana en el parque que está cerca de mi casa. Al detallar el momento y el lugar exactos donde realizarás el hábito, eliminas la ambigüedad y reduces las posibilidades de posponerlo o ignorarlo. La técnica de implementación de intenciones. Una estrategia respaldada por la investigación para hacer los hábitos más obvios es la técnica de implementación de intenciones. Esta técnica consiste en establecer claramente cuándo, dónde y cómo realizarás un hábito. En lugar de formular una vaga intención, te comprometes de manera precisa con un plan de acción. El formato básico de una intención de implementación es, voy a, acción, en, lugar, a, hora. Por ejemplo, voy a hacer 10 minutos de yoga en la sala de estar a las 6:30 de la mañana. Voy a escribir una página de mi libro en mi escritorio después del almuerzo. Las investigaciones han demostrado que las personas que utilizan la técnica de implementación de intenciones tienen más probabilidades de seguir sus hábitos porque han creado un plan claro para llevar a cabo la acción. Al establecer detalles específicos, reduces el esfuerzo mental que se necesita para decidir cuándo y cómo actuar. Simplemente sigues tu plan, sin tener que reflexionar cada día sobre qué hacer. El poder del entorno en la formación de hábitos. Nuestro entorno juega un papel fundamental en el comportamiento humano. A menudo, no nos damos cuenta de hasta qué punto nuestros hábitos están influenciados por las circunstancias que nos rodean. La configuración de nuestro entorno físico puede facilitar o dificultar la ejecución de un hábito. Por ejemplo, si trabajas en un entorno desordenado, es probable que te sientas distraído y menos productivo. Si tu cocina está llena de alimentos poco saludables, será difícil resistirse a los antojos. Para crear hábitos de manera más eficiente, es importante diseñar un entorno que esté alineado con los comportamientos que deseas promover. Si quieres leer más, mantén libros a la vista y accesibles en los lugares donde pasas tiempo, como tu sala de estar o mesita de noche. Si quieres dejar de fumar, retira los cigarrillos de tu casa y evita los lugares donde solías fumar. Cambiar tu entorno puede parecer un ajuste pequeño, pero su impacto puede ser profundo. Los seres humanos son criaturas de hábitos, y cuando tus alrededores favorecen esos hábitos, es mucho más probable que los sigas.
El entorno no solo actúa como señal, sino que también reduce la fricción que dificulta la ejecución de los comportamientos deseados, reduciendo la fricción para hacer obvio el hábito. Cuando algo es fácil de hacer, es más probable que lo hagamos. Por eso, otro principio clave para hacer un hábito obvio es reducir la fricción que existe entre tú y la ejecución del hábito. La fricción puede ser cualquier obstáculo o barrera que dificulte la realización de la acción. Por ejemplo, si tu objetivo es salir a correr por la mañana, pero siempre tienes que buscar tus zapatillas y la ropa adecuada, ese proceso adicional se convierte en fricción. Para evitar que la fricción se interponga en tus hábitos, simplifica todo lo que puedas. Deja todo lo que necesitas para el hábito listo de antemano. Si quieres leer más, ten un libro listo en el lugar donde sueles relajarte. Si deseas meditar por la mañana, organiza un espacio tranquilo la noche anterior. El objetivo es eliminar cualquier obstáculo que te dé una excusa para no actuar. Al reducir la fricción, haces que el hábito sea más accesible y más fácil de ejecutar sin tener que pensarlo demasiado. Hacer un hábito obvio es el primer paso para garantizar que lo ejecutes de manera constante. Al aprovechar señales existentes, crear señales visuales y reducir la fricción, puedes diseñar un entorno que haga que tus nuevos comportamientos sean inevitables. A medida que continúes implementando estas estrategias, los hábitos se volverán automáticos y fáciles de seguir, y estarás en el camino hacia una vida de pequeños cambios que generan grandes resultados. Capítulo 5. Hacerlo atractivo. Los hábitos no solo necesitan ser obvios, también deben ser atractivos. A menudo, fallamos en mantener hábitos porque simplemente no los encontramos lo suficientemente estimulantes o gratificantes. Nuestro cerebro está diseñado para buscar recompensas inmediatas, lo que significa que si un hábito no nos resulta atractivo o satisfactorio, es probable que lo abandonemos. En este capítulo, exploraremos cómo puedes hacer que tus hábitos sean más atractivos, de modo que te sientas motivado para realizarlos una y otra vez. El poder de la dopamina y las recompensas. Para entender por qué necesitamos que los hábitos sean atractivos, primero debemos analizar cómo funciona el cerebro cuando se trata de buscar recompensas. La dopamina, un neurotransmisor clave en el cerebro, juega un papel crucial en el comportamiento habitual. A menudo llamada la molécula de la motivación, la dopamina se libera cuando anticipamos una recompensa, y esta liberación nos impulsa a buscar más de esa experiencia placentera. Cada vez que el cerebro asocia una acción con una recompensa, libera dopamina, lo que nos motiva a repetir esa acción en el futuro. Por esta razón, los hábitos que ofrecen gratificaciones inmediatas, como comer alimentos ricos en azúcar o revisar nuestras redes sociales, son tan difíciles de romper, liberan dopamina de forma rápida y fácil. Por otro lado, los hábitos beneficiosos a largo plazo, como hacer ejercicio o leer, a menudo no ofrecen recompensas inmediatas, por lo que el cerebro no libera dopamina con la misma intensidad. La clave para formar nuevos hábitos radica en aumentar la anticipación de la recompensa. Cuanto más podamos asociar una acción con un resultado positivo, más atractivo será el hábito. No solo buscamos el placer que obtenemos de la acción misma, sino también el placer que anticipamos antes de realizarla. ¿Cómo hacer que los hábitos sean irresistibles? Para hacer que un hábito sea atractivo, debes encontrar una manera de aumentar su deseabilidad. Una forma de hacerlo es mediante una técnica conocida como agrupación de tentaciones. Esta técnica consiste en combinar una actividad que te gusta y que deseas hacer con una que te gustaría convertir en un hábito. De esta manera, la recompensa de hacer la actividad placentera te motiva a realizar el hábito deseado. Por ejemplo, si disfrutas ver una serie en particular o escuchar tu música favorita, podrías combinar esa actividad con hacer ejercicio.
solo permites que te recompenses con ese placer mientras estás en el gimnasio o corriendo. De este modo, empiezas a asociar el hábito, el ejercicio, con algo que ya encuentras agradable, la música o la serie, lo que hace que el hábito sea más atractivo y fácil de seguir. Otro ejemplo podría ser escuchar audiolibros o podcasts solo cuando estás haciendo tareas del hogar o trabajando en tu escritorio. La actividad menos deseada, las tareas del hogar, se convierte en más atractiva porque está vinculada a una actividad que disfrutas, escuchar algo interesante. La agrupación de tentaciones es efectiva porque aprovecha la dopamina, anticipamos la recompensa, escuchar música o ver una serie, y eso nos motiva a completar la tarea menos atractiva. El entorno social y su influencia. El comportamiento humano está profundamente influenciado por el entorno social. Como seres sociales, tendemos a imitar los comportamientos de las personas que nos rodean. Esta tendencia puede ser una poderosa herramienta para hacer que los hábitos sean más atractivos si aprovechamos el poder del grupo. Cuando estamos rodeados de personas que ya tienen los hábitos que queremos adoptar, esos comportamientos se vuelven más deseables. Nos sentimos impulsados a imitar a quienes nos rodean, especialmente si los admiramos o respetamos. Si, por ejemplo, te rodeas de personas que valoran la lectura, el ejercicio o la meditación, es más probable que adoptes esos hábitos simplemente por el deseo de encajar en el grupo o por ver los beneficios que obtienen quienes ya los practican. Para utilizar este principio, puedes unirte a una comunidad que fomente los hábitos que deseas desarrollar. Si quieres hacer más ejercicio, podrías unirte a un grupo de corredores o inscribirte en clases grupales de yoga o pilates. Si deseas mejorar tu productividad, podrías involucrarte en comunidades en línea o locales donde las personas se enfocan en la autosuperación y la organización. La influencia social no solo hará que el hábito sea más atractivo, sino que también proporcionará una red de apoyo que te mantendrá motivado. Crear un entorno que promueva la anticipación. Además de aprovechar la influencia social, también puedes diseñar un entorno que aumente la anticipación del hábito. La anticipación es lo que impulsa a nuestro cerebro a actuar, y si puedes hacer que la anticipación de tu hábito sea positiva, estarás mucho más motivado para seguir adelante. Una estrategia simple pero poderosa es previsualizar el beneficio que obtendrás al completar el hábito. Esto puede ser tan sencillo como visualizar los resultados positivos que experimentarás a largo plazo. Si, por ejemplo, tu objetivo es hacer ejercicio, puedes pasar un momento antes de comenzar visualizando cómo te sentirás después del entrenamiento, más saludable, más enérgico y con una sensación de logro. Al entrenar a tu cerebro para anticipar el beneficio, aumentas la probabilidad de que sigas adelante con la acción. Otra técnica es crear pequeñas recompensas inmediatas que puedas disfrutar al completar el hábito. Estas recompensas no necesitan ser grandes, pero deben ser lo suficientemente atractivas como para reforzar el comportamiento. Por ejemplo, si completas tu rutina de ejercicio matutina, podrías recompensarte con un delicioso batido saludable. O si terminas tu tiempo de lectura diaria, podrías darte el gusto de disfrutar de un breve descanso para relajarte. El objetivo es crear una cadena de recompensas y anticipaciones que mantengan el hábito atractivo. Cuanto más puedas vincular el comportamiento con una gratificación placentera, mayor será tu motivación para repetirlo. Cambiar la mentalidad de tener que a querer. A menudo, los hábitos que intentamos formar se sienten como tareas que debemos hacer. Esta mentalidad de obligación puede dificultar la adherencia al hábito, ya que genera resistencia. Cuando sentimos que algo es una imposición, nuestro cerebro tiende a rechazarlo o procrastinar. Una forma efectiva de hacer que los hábitos sean más atractivos es cambiar la mentalidad de obligación por una de deseo. En lugar de decirte a ti mismo que tienes que hacer algo,
reencuadra el hábito como algo que quieres hacer o que eliges hacer porque te beneficiará a largo plazo. Este cambio de perspectiva puede parecer sutil, pero es poderoso. Al sentir que estás en control y que el hábito es una elección consciente, es más probable que lo disfrutes y, por lo tanto, lo sigas. Por ejemplo, en lugar de decir tengo que ir al gimnasio, podrías decir quiero ir al gimnasio porque me hace sentir bien y me acerca a mis metas de salud. Esta pequeña modificación cambia la forma en que percibes la acción y hace que el hábito sea mucho más atractivo. El poder del refuerzo positivo. Una de las maneras más efectivas de hacer que un hábito sea atractivo es mediante el refuerzo positivo. El refuerzo positivo es una técnica que utiliza recompensas inmediatas para fortalecer un comportamiento. Cuanto más rápido puedas experimentar una recompensa después de completar un hábito, más probable será que lo repitas en el futuro. El refuerzo positivo puede ser tan simple como reconocer tu propio progreso. Al terminar una tarea importante, toma un momento para reflexionar sobre lo que has logrado. Este pequeño acto de reconocimiento genera una sensación de satisfacción que hace que tu cerebro quiera repetir el comportamiento. También puedes implementar un sistema de recompensas más formal. Por ejemplo, podrías usar una tabla de progreso donde marques cada vez que completes tu hábito y te recompenses a ti mismo cuando alcances ciertos hitos. Estas recompensas no tienen que ser materiales. Podrían ser algo tan sencillo como disfrutar de un tiempo de descanso adicional o ver una película que te guste. El refuerzo positivo es esencial porque crea un ciclo en el que el cerebro asocia el hábito con una gratificación, lo que aumenta la probabilidad de adherencia a largo plazo. Involucrar emociones positivas. Finalmente, para hacer que un hábito sea atractivo, debes involucrar emociones positivas. Cuando una acción se asocia con una experiencia emocional placentera, el cerebro tiende a repetirla. Esto significa que debes encontrar maneras de disfrutar el proceso en lugar de solo enfocarte en el resultado final. Por ejemplo, si estás formando el hábito de cocinar comidas saludables, en lugar de enfocarte solo en el beneficio a largo plazo, como perder peso o mejorar tu salud, concéntrate también en disfrutar el proceso de cocinar. La creatividad al experimentar con nuevos ingredientes, el placer de preparar una comida deliciosa o el orgullo de aprender una nueva habilidad. Al disfrutar del proceso, el hábito se convierte en algo que quieres hacer, no solo en algo que debes hacer. Hacer que los hábitos sean atractivos es fundamental para garantizar su éxito. Al aumentar la anticipación de la recompensa, aprovechar la influencia social, cambiar tu mentalidad y emplear refuerzos positivos, puedes crear un entorno en el que los hábitos se conviertan en algo que disfrutas y no en una obligación. Cuanto más atractivo sea un hábito, más fácil será mantenerlo en el tiempo, y a medida que sigas practicándolo, los resultados positivos se multiplicarán en tu vida. Capítulo 6. Hacerlo fácil. El tercer principio clave para formar hábitos duraderos es hacer que el hábito sea fácil. Cuanto más simple y accesible sea un comportamiento, más probable será que lo adoptes de forma consistente. Cuando un hábito requiere demasiado esfuerzo o resulta complicado, es fácil posponerlo o abandonarlo por completo. En este capítulo, exploraremos estrategias prácticas para reducir la fricción, simplificar tus hábitos y hacer que la adherencia a ellos sea casi inevitable. La ley del mínimo esfuerzo. El comportamiento humano sigue una regla simple: tendemos a hacer lo que es más fácil. Si tienes dos opciones delante de ti, casi siempre elegirás la que requiera menos esfuerzo, incluso si la otra opción es más beneficiosa a largo plazo. Esto es un principio básico de conservación de energía. Nuestras mentes y cuerpos están diseñados para ser eficientes y evitar el trabajo innecesario. Para formar un hábito, entonces, necesitas aplicar la ley del mínimo esfuerzo.
Esto significa que, si deseas que un hábito sea parte de tu vida diaria, debes hacer que sea lo más sencillo posible de ejecutar. Mientras menos pasos o menos fricción haya entre tú y la acción, mayor será la probabilidad de que lo hagas consistentemente. Un buen ejemplo de la ley del mínimo esfuerzo es la forma en que se organizan los supermercados. Los productos de compra impulsiva, como los dulces y los refrescos, están colocados estratégicamente cerca de la caja, donde es más fácil tomarlos sin pensar demasiado. Este diseño elimina la fricción y facilita la compra de estos productos. En cambio, los alimentos más saludables a menudo están colocados en áreas menos accesibles, lo que requiere más esfuerzo para encontrarlos. En otras palabras, lo fácil siempre tiende a prevalecer sobre lo difícil. Si deseas adoptar un hábito, debes diseñarlo para que sea rápido y sencillo. Cuanto más fácil sea, menos resistencia encontrarás y más probable será que lo adoptes. Al mismo tiempo, si deseas eliminar un mal hábito, debes hacer que sea más difícil de ejecutar, añadiendo barreras y aumentando la fricción. ¿Cómo reducir la fricción para los buenos hábitos? La fricción es cualquier obstáculo o barrera que te impide actuar. Incluso las pequeñas incomodidades pueden ser suficientes para disuadirte de ejecutar un hábito. Por ejemplo, si deseas hacer ejercicio por la mañana, pero tienes que buscar tu ropa de entrenamiento, preparar tu botella de agua y encontrar tus zapatillas, todas estas pequeñas acciones añaden fricción. Si no te preparas con antelación, es probable que simplemente decidas no hacerlo porque la tarea parece demasiado complicada. Para facilitar el desarrollo de buenos hábitos, debes reducir la fricción en cada paso del proceso. Aquí hay algunas estrategias efectivas. Prepara todo con anticipación. Si tienes todo listo antes de que llegue el momento de actuar, reduces la cantidad de decisiones que necesitas tomar. Por ejemplo, deja tu ropa de entrenamiento lista la noche anterior para que al levantarte simplemente tengas que ponértela. Si tu objetivo es leer más, deja un libro en tu escritorio o junto a tu cama para que esté fácilmente accesible cuando tengas unos minutos libres. Haz que las cosas sean accesibles. Si quieres comer más sano, organiza tu cocina de manera que los alimentos saludables estén a la vista y sean fáciles de alcanzar. Coloca frutas en el mostrador en lugar de esconderlas en el refrigerador. Si tu objetivo es beber más agua, mantén una botella de agua llena y accesible en tu escritorio o en los lugares donde pasas más tiempo. Crea un entorno de apoyo. Diseñar tu entorno de manera que favorezca tus hábitos es clave. Si deseas pasar menos tiempo en redes sociales, elimina las aplicaciones de fácil acceso de tu teléfono o utiliza una herramienta que bloquee el acceso en ciertos momentos del día. Al cambiar el diseño de tu entorno, haces que el hábito deseado sea la opción más natural y fácil. El objetivo es eliminar tantas barreras como sea posible entre tú y el hábito. Cuantas menos decisiones tengas que tomar y menos obstáculos encuentres, más fácil será actuar. La importancia de empezar pequeño. Otro error común cuando intentamos formar nuevos hábitos es empezar con metas demasiado grandes. Queremos ver resultados rápidamente, así que tratamos de adoptar un hábito en su forma más intensa desde el principio. Por ejemplo, podrías decidir que quieres correr 5 kilómetros todos los días o meditar durante 30 minutos cada mañana. Si bien estas metas pueden ser alcanzables a largo plazo, son demasiado exigentes cuando estás comenzando, y es probable que te sientas abrumado y termines abandonándolas. La clave para superar esta barrera es empezar tan pequeño que sea imposible fallar. En lugar de intentar correr 5 kilómetros desde el primer día, empieza con algo tan sencillo como correr durante solo 5 minutos. O si quieres leer más, comienza con solo una página al día. Al hacer que el hábito sea ridículamente fácil al principio,
reduces la barrera de entrada y te aseguras de que puedas realizarlo sin esfuerzo. Al reducir el tamaño del hábito, eliminas la resistencia mental que suele aparecer cuando enfrentas una tarea grande. Este enfoque también aprovecha la inercia. Una vez que comienzas, es más probable que sigas adelante. Los primeros 5 minutos de ejercicio pueden convertirse en 10, luego en 20 y así sucesivamente. Pero incluso si te detienes después de 5 minutos, habrás ganado algo de consistencia, que es el factor más importante para el éxito a largo plazo. La regla de los 2 minutos. Una estrategia útil para hacer que los hábitos sean más fáciles de adoptar es la regla de los 2 minutos. Esta regla sugiere que cualquier hábito que quieras formar debe comenzar con una versión que puedas completar en 2 minutos o menos. El objetivo no es completar el hábito en su totalidad, sino simplemente comenzar. Por ejemplo, si quieres empezar a leer más, comprométete a leer solo una página o durante 2 minutos. Si tu meta es meditar, empieza con solo 2 minutos de meditación. Si deseas hacer ejercicio, comienza con 2 minutos de estiramientos o una caminata breve. La idea es que empezar es a menudo la parte más difícil. Una vez que has comenzado, es probable que sigas adelante más allá de los 2 minutos. Pero incluso si no lo haces, al menos has cumplido con el hábito y te has mantenido en movimiento. La consistencia, no la intensidad, es la clave para crear hábitos duraderos, y la regla de los 2 minutos te permite construir esa consistencia desde el principio. Automatiza tus hábitos. Una de las formas más efectivas de hacer que los hábitos sean fáciles es automatizarlos tanto como sea posible. Esto significa eliminar la necesidad de tomar decisiones sobre si realizar o no el hábito. Cuantas menos decisiones tengas que tomar, más fácil será actuar. La automatización puede tomar varias formas. Por ejemplo, puedes utilizar recordatorios o alarmas en tu teléfono para recordar cuando es momento de realizar tu hábito. Si siempre te olvidas de tomar un descanso durante el trabajo para hacer algunos estiramientos, establece una alarma que suene cada hora para recordártelo. Otra forma de automatización es mediante la tecnología. Puedes utilizar aplicaciones que registren tu progreso o que bloqueen actividades no deseadas durante ciertas horas del día. Si tu objetivo es ser más productivo, puedes utilizar una herramienta de gestión de tareas que te ayude a organizar tu tiempo y a mantenerte enfocado. También puedes automatizar hábitos utilizando la técnica de apilamiento de hábitos que mencionamos anteriormente, vincular un nuevo hábito a uno que ya está automatizado en tu rutina diaria. Por ejemplo, si siempre te cepillas los dientes por la mañana, podrías apilar el hábito de hacer una breve meditación justo después de cepillarte los dientes. Al vincular el nuevo hábito con algo que ya haces automáticamente, reduces la necesidad de pensar en ello y, con el tiempo, el nuevo hábito se convertirá en parte de tu rutina. Eliminar las distracciones y la sobrecarga. Otra razón por la que a menudo fallamos en seguir con un hábito es porque estamos rodeados de distracciones o enfrentamos una sobrecarga de opciones. Cuando tienes demasiadas alternativas o distracciones a tu alrededor, es fácil perder el enfoque y evitar realizar el hábito. Una estrategia clave es eliminar las distracciones. Si deseas dedicar más tiempo a leer, apaga las notificaciones de tu teléfono o deja el dispositivo en otra habitación mientras lees. Si quieres concentrarte en una tarea importante en el trabajo, cierra todas las pestañas innecesarias de tu navegador y silencia cualquier interrupción externa. También es útil simplificar tus opciones. Cuantas más decisiones tengas que tomar, más probable es que te sientas abrumado y procrastines. Si, por ejemplo, tu objetivo es comer más saludable, prepara las comidas con anticipación y asegúrate de que las opciones disponibles sean saludables.
De este modo, no tienes que pensar demasiado en qué comer y la opción más fácil siempre será la más alineada con tu objetivo. El compromiso de preacción. Finalmente, una estrategia poderosa para hacer que los hábitos sean fáciles es utilizar el compromiso de preacción. Este principio implica tomar medidas antes de que llegue el momento de actuar, para asegurarte de que tu futuro yo tome la decisión correcta. Un compromiso de preacción es cualquier acción que tomas en el presente para reducir las opciones en el futuro. Por ejemplo, si tienes problemas para concentrarte mientras trabajas, puedes instalar una aplicación de bloqueo de sitios web que impida el acceso a redes sociales durante ciertas horas. De este modo, te comprometes por adelantado a evitar la tentación, lo que hace que sea más fácil cumplir con tu trabajo. Otra forma de compromiso de preacción es decirle a alguien más que vas a realizar una acción. Por ejemplo, podrías comprometerte con un amigo a correr juntos 3 veces por semana. El hecho de que alguien más esté esperando por ti te obliga a mantenerte comprometido, ya que te sentirías mal si no cumples tu palabra. Hacer que los hábitos sean fáciles es crucial para garantizar su adherencia a largo plazo. Al reducir la fricción, empezar con metas pequeñas, automatizar tus comportamientos y eliminar distracciones, puedes crear un entorno en el que los buenos hábitos se vuelvan casi inevitables. Recuerda que la clave no está en la intensidad del esfuerzo, sino en la consistencia. Cuando haces que los hábitos sean fáciles, construyes un sistema en el que el progreso es automático y sostenible. Capítulo 7. Hacerlo satisfactorio. El cuarto y último principio para crear hábitos duraderos es hacer que el hábito sea satisfactorio. Los seres humanos están programados para repetir comportamientos que les proporcionan una recompensa inmediata. Si el resultado de una acción es agradable, es más probable que queramos hacerlo nuevamente. Por el contrario, si la experiencia es desagradable o no vemos ningún beneficio tangible, el hábito tiende a desaparecer. En este capítulo, exploraremos cómo puedes hacer que tus hábitos sean satisfactorios de manera inmediata, lo que aumentará significativamente las probabilidades de que los sigas realizando. El papel de la recompensa inmediata. Para entender por qué es esencial que un hábito sea satisfactorio, necesitamos profundizar en cómo funciona nuestro cerebro en relación con las recompensas. El sistema de recompensas en el cerebro está impulsado por la dopamina, el neurotransmisor que se libera cuando experimentamos placer o anticipamos una recompensa. Esta liberación de dopamina no solo nos hace sentir bien, sino que también actúa como un marcador para el cerebro, diciéndole que este comportamiento es digno de repetirse. El problema con muchos de los hábitos que intentamos formar es que las recompensas suelen ser a largo plazo, mientras que el esfuerzo o el sacrificio son a corto plazo. Por ejemplo, hacer ejercicio puede ofrecer beneficios para la salud y la apariencia física, pero esos resultados no se ven de inmediato. Leer todos los días puede mejorar tu conocimiento o habilidades, pero los resultados solo son visibles después de semanas o meses. Este desfase entre esfuerzo y recompensa dificulta que el cerebro se sienta motivado para seguir con el hábito. Para resolver este problema, debemos encontrar formas de ofrecer una recompensa inmediata que nos haga sentir satisfechos justo después de realizar el hábito. Esto nos da la motivación necesaria para repetirlo una y otra vez hasta que se convierta en automático. ¿Cómo crear recompensas inmediatas? Una de las formas más efectivas de hacer que un hábito sea satisfactorio es agregar una recompensa inmediata que puedas disfrutar justo después de completar el comportamiento. Estas recompensas no tienen que ser grandes ni costosas, de hecho, los pequeños placeres a menudo son suficientes para desencadenar la liberación de dopamina y reforzar el hábito. Aquí hay algunas ideas sobre cómo implementar recompensas inmediatas. Recompensas físicas. Puedes darte una pequeña recompensa física después de completar tu hábito,
como disfrutar de una taza de café después de hacer ejercicio, comer un snack saludable después de completar una tarea importante o darte un baño relajante al final del día después de haber cumplido con tu rutina de trabajo. Recompensas emocionales. A veces, la mejor recompensa es simplemente tomarte un momento para celebrar tu logro. Tomar conciencia de tu progreso y sentirte bien por haber completado una tarea puede generar una poderosa sensación de satisfacción. Puedes llevar un registro de tu progreso y disfrutar viendo cómo acumulas logros con el tiempo. Ver que avanzas constantemente refuerza tu compromiso con el hábito. Recompensas sociales. Las recompensas también pueden venir en forma de reconocimiento social. Compartir tus logros con amigos o familiares puede ser una fuente de gratificación. Por ejemplo, si has logrado cumplir tu objetivo de hacer ejercicio durante una semana, puedes contarle a un amigo sobre tu progreso y recibir su reconocimiento o apoyo, lo que refuerza tu motivación para seguir adelante. Recompensas digitales. Las aplicaciones y herramientas tecnológicas pueden ayudarte a implementar recompensas inmediatas. Existen apps que te permiten rastrear tus hábitos y te recompensan con puntos, medallas o logros virtuales cada vez que completas una tarea. Estas pequeñas victorias digitales pueden ser sorprendentemente satisfactorias y ayudar a que el hábito sea más gratificante. El objetivo de estas recompensas es proporcionarle a tu cerebro una dosis de satisfacción inmediata que refuerce el comportamiento positivo. Cuanto más placentero se vuelva el hábito, más probable será que lo repitas sin esfuerzo consciente. Celebrar el progreso, el poder de los pequeños logros. Otra forma efectiva de hacer que un hábito sea satisfactorio es celebrar tu progreso. A menudo, nos enfocamos tanto en la meta final que olvidamos disfrutar el camino. Esto puede hacer que nos desmotivemos si los resultados no llegan tan rápido como esperábamos. Sin embargo, al reconocer y celebrar cada pequeño paso hacia tu objetivo, puedes mantener la motivación alta y asegurarte de que el proceso sea gratificante. Una estrategia poderosa es llevar un registro visual de tu progreso. Por ejemplo, puedes usar una tabla de hábitos o un calendario donde marques cada día que hayas completado tu hábito. Ver cómo se acumulan las marcas es una recompensa visual que refuerza tu compromiso y te anima a seguir adelante. Esta técnica es tan simple como efectiva. Cuanto más veas que estás avanzando, más satisfecho te sentirás con tu esfuerzo. Este enfoque también se basa en el principio de la continuidad. Cuanto más tiempo lleves haciendo un hábito de manera consistente, más difícil será romper la cadena. Al visualizar tu progreso, tu cerebro se sentirá motivado a continuar para no romper la racha. Esta pequeña pero poderosa técnica de gratificación visual convierte el hábito en una especie de desafío personal. ¿Cuántos días seguidos puedes mantener la racha? Utilizar la identidad como recompensa. Una de las recompensas más poderosas que puedes experimentar al formar un nuevo hábito es el cambio en tu identidad. Cada vez que realizas un hábito, estás fortaleciendo la narrativa sobre quién eres y en quién te estás convirtiendo. Por ejemplo, cada vez que sales a correr, no solo te estás ejercitando, sino que estás construyendo la identidad de soy una persona que cuida su salud. Cada vez que lees un capítulo de un libro, no solo estás aprendiendo, sino que estás reforzando la creencia de que soy una persona que valora el conocimiento. Este cambio en tu identidad es, en sí mismo, una recompensa emocional increíblemente satisfactoria. En lugar de enfocarte solo en los resultados externos de tus hábitos, como perder peso o ganar más dinero, también puedes disfrutar del hecho de que estás construyendo una nueva versión de ti mismo. Este cambio interno te motiva a continuar, porque cada acción refuerza una identidad positiva que deseas mantener. Para aprovechar esta estrategia, es útil formular tus hábitos en términos de quién quieres ser, no solo lo que quieres lograr. Por ejemplo, en lugar de decir quiero perder 5 kilos,
puedes decir quiero ser una persona saludable y activa. Cada vez que actúas de acuerdo con esa identidad, te sentirás más satisfecho, porque no solo estás trabajando hacia una meta, sino que estás alineando tus acciones con la persona que deseas ser. Usar la gratificación inmediata para eliminar malos hábitos. Así como puedes usar la gratificación inmediata para reforzar buenos hábitos, también puedes usar el principio opuesto para eliminar malos hábitos. Muchos de los hábitos que intentamos dejar son difíciles de romper porque ofrecen recompensas inmediatas, aunque a largo plazo sean perjudiciales. Por ejemplo, comer alimentos poco saludables te da una satisfacción instantánea, pero a la larga puede afectar tu salud. Revisar constantemente tus redes sociales puede ofrecer una gratificación momentánea, pero te distrae de tus objetivos más importantes. Para superar esta barrera, una estrategia es hacer que el mal hábito sea menos satisfactorio o incluso insatisfactorio. Aquí tienes algunas formas de hacerlo. Añade una consecuencia negativa. Si quieres reducir o eliminar un mal hábito, puedes crear una pequeña penalización o consecuencia negativa cada vez que lo realices. Por ejemplo, podrías ponerte un sistema de multas. Cada vez que revises tus redes sociales fuera del horario permitido, te impones una pequeña multa financiera que debes pagar a alguien o donar a una causa que no te guste. Este pequeño castigo inmediato crea una insatisfacción que reduce el atractivo del mal hábito. Usa la responsabilidad social. Al igual que las recompensas sociales pueden reforzar los buenos hábitos, la responsabilidad social también puede disuadirte de realizar malos hábitos. Por ejemplo, puedes decirle a un amigo o familiar que estás intentando dejar de fumar o de comer comida chatarra y pedirle que te supervise. El miedo a decepcionar a alguien más puede ser un poderoso motivador para evitar el mal hábito. Haz que el mal hábito sea más difícil de ejecutar. Como mencionamos en capítulos anteriores, aumentar la fricción entre tú y el mal hábito puede hacer que sea menos satisfactorio. Si tu objetivo es reducir el tiempo en redes sociales, elimina las aplicaciones de tu teléfono o bloquea ciertos sitios web durante las horas de trabajo. Cuanto más difícil sea acceder al mal hábito, menos satisfactorio será. Construir una mentalidad de gratificación a largo plazo. Aunque es crucial hacer que los hábitos sean satisfactorios a corto plazo, también es importante desarrollar una mentalidad de gratificación a largo plazo. Muchas veces, los hábitos más beneficiosos no proporcionan recompensas inmediatas, pero los resultados a largo plazo son inmensamente valiosos. Para mantenerte motivado, necesitas entrenar tu mente para disfrutar del proceso y anticipar los beneficios futuros. Una forma de hacerlo es enfocarte en los pequeños cambios que puedes notar a corto plazo. Por ejemplo, si tu objetivo es mejorar tu salud a través del ejercicio, en lugar de centrarte solo en la pérdida de peso a largo plazo, presta atención a cómo te sientes después de cada sesión de ejercicio, más enérgico, menos estresado, con una sensación de logro. Estas pequeñas mejoras pueden servir como recompensas inmediatas que te motiven a seguir adelante. Al mismo tiempo, es útil recordar los beneficios a largo plazo y visualizar tu futuro. Pregúntate, ¿cómo me sentiré en 6 meses si sigo con este hábito? ¿Cómo será mi vida en 1 año si continúo progresando? Esta visualización te ayuda a mantener la perspectiva y te motiva a hacer el esfuerzo necesario, incluso cuando los resultados inmediatos no son evidentes. Hacer que los hábitos sean satisfactorios es el último y quizás más importante principio para garantizar su éxito a largo plazo. Al proporcionar recompensas inmediatas, celebrar el progreso, reforzar una nueva identidad y minimizar la satisfacción de los malos hábitos, puedes crear un ciclo positivo que haga que los buenos hábitos sean una parte natural y gratificante de tu vida diaria. Cuando los hábitos son satisfactorios, no solo se vuelven más fáciles de seguir, sino que también te permiten disfrutar el proceso,
lo que es clave para una transformación sostenida y exitosa. Capítulo 8. Hacerlo invisible. Hasta ahora, hemos explorado cómo hacer que los buenos hábitos sean obvios, atractivos, fáciles y satisfactorios. Pero, ¿qué sucede cuando necesitas deshacerte de un mal hábito? Los hábitos negativos, esos comportamientos que deseas eliminar de tu vida, también siguen el mismo ciclo de señal, rutina y recompensa. Para romper un mal hábito, uno de los enfoques más efectivos es hacerlo invisible. Si puedes eliminar las señales que desencadenan el mal hábito, puedes cortar el ciclo antes de que comience. En este capítulo, aprenderás cómo eliminar los desencadenantes que impulsan tus malos hábitos y cómo rediseñar tu entorno para que sea más difícil caer en viejos patrones. Al hacer que un mal hábito sea invisible, reduces las oportunidades de que sea activo, lo que facilita dejarlo atrás. El poder de las señales en los malos hábitos. Así como los buenos hábitos necesitan una señal para activarse, lo mismo sucede con los malos hábitos. Por ejemplo, si tienes el hábito de revisar constantemente tu teléfono durante el trabajo, la señal puede ser una notificación que aparece en la pantalla. Si tiendes a comer comida chatarra por la noche, la señal puede ser simplemente ver un paquete de galletas en la despensa. Estas señales son desencadenantes que te impulsan a realizar el comportamiento sin pensarlo demasiado. Los malos hábitos son difíciles de romper porque están firmemente vinculados a estas señales. Si ves o sientes la señal, tu cerebro entra en modo automático y es mucho más difícil resistirse. Para romper este ciclo, necesitas eliminar las señales o hacerlas menos visibles en tu vida cotidiana. ¿Cómo eliminar las señales de los malos hábitos? La primera estrategia para hacer que un mal hábito sea invisible es eliminar o modificar las señales que lo desencadenan. Al cambiar el entorno en el que ocurren tus hábitos, puedes hacer que sea menos probable que te enfrentes a los desencadenantes que activan el comportamiento no deseado. Aquí hay algunas formas prácticas de hacerlo. Rediseñar tu entorno. Si las señales de tus malos hábitos están a tu alrededor, es más probable que caigas en ellos. Por lo tanto, una de las formas más efectivas de romper un mal hábito es cambiar tu entorno para que esas señales no estén tan presentes. Por ejemplo, si quieres dejar de comer comida chatarra, reorganiza tu cocina de manera que los alimentos poco saludables estén fuera de la vista. Coloca opciones más saludables al frente y guarda los alimentos menos saludables en lugares menos accesibles. Al eliminar la señal visible, la comida chatarra, reduces la tentación de comerla. Eliminar distracciones tecnológicas. Si tienes el hábito de pasar demasiado tiempo en redes sociales o procrastinando en línea, una solución es hacer que el acceso a estas distracciones sea más difícil. Puedes eliminar las aplicaciones de redes sociales de tu teléfono, usar herramientas de bloqueo de sitios web o desactivar las notificaciones que te interrumpen durante el día. Al hacer que sea menos probable que veas una notificación o que puedas acceder fácilmente a tus aplicaciones, eliminas las señales que desencadenan el hábito. Evitar lugares o situaciones que desencadenan el hábito. A veces, los malos hábitos están asociados con ciertos lugares o situaciones. Si, por ejemplo, tiendes a fumar cuando estás con ciertos amigos o en ciertos entornos, evitar esos lugares o situaciones puede ser una forma efectiva de eliminar el desencadenante. Si sabes que tu mal hábito se activa en un lugar específico, cambia tu rutina o evita esos lugares hasta que hayas roto el ciclo. Cortar el suministro. Si tu mal hábito implica consumir algo, como alcohol, cigarrillos o comida poco saludable, una de las estrategias más efectivas es simplemente no tener acceso a esos elementos. Por ejemplo, si deseas dejar de beber refrescos, asegúrate de no comprarlos y no tenerlos en casa. Cuanto más difícil sea acceder al objeto de tu mal hábito, menos probable será que lo consumas.
Elimina la tentación cortando el suministro de los recursos que lo alimentan. Crear fricción para los malos hábitos. Otra forma de hacer que un mal hábito sea invisible es aumentar la fricción asociada con él. Cuanto más difícil sea realizar el comportamiento, menos probable será que lo hagas. Al hacer que el mal hábito requiera más esfuerzo, tiempo o recursos, puedes reducir su frecuencia e impacto en tu vida. Aquí hay algunas estrategias para aumentar la fricción en los malos hábitos. Haz que el mal hábito sea menos accesible. Si deseas reducir el tiempo que pasas viendo televisión, puedes desconectar el televisor cuando no lo estés usando o guardar el control remoto en un lugar difícil de alcanzar. Si necesitas dedicar tiempo y esfuerzo para configurar todo de nuevo, será menos probable que caigas en el hábito de ver televisión sin pensar. Y usa barreras tecnológicas. Si el mal hábito es digital, como revisar el correo electrónico constantemente o navegar sin rumbo en Internet, puedes usar aplicaciones que bloqueen o limiten el acceso a ciertos sitios web o funciones durante determinados periodos del día. Esto agrega una capa de fricción que dificulta la realización del hábito, lo que te da tiempo para reconsiderar si realmente quieres hacerlo. Aplica la técnica del tiempo de espera. Si tienes el impulso de caer en un mal hábito, crea una barrera temporal entre tú y la acción. Por ejemplo, si tienes el hábito de gastar dinero impulsivamente en compras en línea, impón una regla de espera 24 horas antes de realizar cualquier compra. Esto te da tiempo para reconsiderar si realmente necesitas lo que estás a punto de comprar. Cuanto más tiempo y esfuerzo requiera el mal hábito, más fácil será evitarlo. Hazlo socialmente incómodo. Otra estrategia es crear una responsabilidad social que te impida caer en el mal hábito. Por ejemplo, si deseas dejar de fumar, podrías rodearte de amigos o familiares que no fuman o que te animen a dejar el hábito. Si tus acciones son observadas por otras personas que desaprueban el mal hábito, será menos probable que lo realices debido a la incomodidad social. La importancia de reemplazar el hábito. Eliminar la señal o aumentar la fricción puede ser muy efectivo, pero también es importante tener en cuenta que los malos hábitos a menudo están llenando un vacío o cumpliendo una necesidad emocional o física. Si simplemente tratas de eliminar el mal hábito sin reemplazarlo por algo positivo, es probable que el impulso regrese y podrías caer en el mismo comportamiento o en otro igualmente perjudicial. Por lo tanto, cuando elimines un mal hábito, es útil identificar la necesidad subyacente que ese hábito estaba satisfaciendo y encontrar una alternativa más saludable que la cubra. Por ejemplo, si tiendes a comer en exceso cuando estás estresado, podrías reemplazar ese hábito por una actividad relajante, como hacer ejercicio ligero, practicar la meditación o dar un paseo al aire libre. Estas actividades también te proporcionan alivio del estrés, pero de una manera mucho más saludable. Si tienes el hábito de revisar las redes sociales constantemente porque te sientes aburrido o desconectado, podrías reemplazar ese comportamiento con la lectura de un libro interesante o una actividad creativa que disfrutes. Así, sigues ocupando tu mente, pero con algo productivo y enriquecedor. El objetivo es no solo eliminar el mal hábito, sino también crear una alternativa positiva que te ayude a llenar ese vacío y te ofrezca una recompensa más beneficiosa. Crear un sistema de responsabilidad. Otra herramienta efectiva para hacer que un mal hábito sea menos atractivo es crear un sistema de responsabilidad. Compartir tu objetivo de eliminar un mal hábito con otras personas o unirte a un grupo de apoyo puede aumentar significativamente tus posibilidades de éxito. Esto se debe a que cuando otras personas te están observando o te apoyan, es menos probable que falles, ya que no quieres decepcionarlas ni perder tu credibilidad. Aquí hay algunas formas de aplicar la responsabilidad social. Cuéntale a un amigo o familiar,
Comparte tu meta de eliminar un mal hábito con alguien cercano a ti y pídele que te pregunte regularmente sobre tu progreso. Solo el hecho de saber que alguien más está al tanto de tus esfuerzos puede ser suficiente para mantenerte motivado. Unirse a un grupo de apoyo. Si estás luchando por eliminar un hábito como fumar, comer en exceso o procrastinar, unirte a un grupo de apoyo puede ser extremadamente beneficioso. Estos grupos te proporcionan una red de personas que entienden lo que estás pasando y pueden ofrecerte aliento y estrategias para superar el hábito. Utiliza contratos de compromiso. Un contrato de compromiso es un acuerdo formal que haces contigo mismo, y posiblemente con otra persona, para cumplir con tu objetivo. Puedes agregar una pequeña penalización si rompes el contrato, como donar dinero a una organización benéfica si no cumples con tus metas. Esta consecuencia agrega una capa adicional de responsabilidad. Eliminar las tentaciones. Finalmente, una de las estrategias más simples y efectivas para hacer que un mal hábito sea invisible es eliminar por completo las tentaciones de tu entorno. Si el objeto de tu mal hábito no está presente, no puedes ceder a la tentación. Aquí algunos ejemplos. Si deseas dejar de beber alcohol, no mantengas alcohol en casa. Si intentas reducir el consumo de alimentos poco saludables, no los compres cuando vayas al supermercado. Si deseas reducir el tiempo que pasas en el teléfono, puedes dejar el dispositivo en otra habitación o establecer horarios en los que lo guardes lejos de tu alcance. Eliminando las tentaciones, haces que sea más difícil caer en el mal hábito porque simplemente no está disponible cuando te sientes tentado. Hacer que un mal hábito sea invisible es un paso fundamental para romper ciclos destructivos y fomentar comportamientos más saludables. Al eliminar las señales que activan el hábito, aumentar la fricción, reemplazar el comportamiento por algo positivo y crear un sistema de responsabilidad, puedes hacer que esos viejos hábitos sean cada vez menos frecuentes hasta que finalmente desaparezcan por completo. Al igual que con la creación de buenos hábitos, la clave es diseñar tu entorno de manera que favorezca el éxito y minimice las oportunidades para recaer en comportamientos no deseados. Capítulo 9. Hacerlo poco atractivo. Al igual que puedes hacer que los buenos hábitos sean más atractivos para reforzarlos, también puedes emplear la estrategia opuesta para romper con los malos hábitos, hacerlos poco atractivos. Este principio se basa en la idea de que, si disminuyes el atractivo de un mal hábito, reduces las probabilidades de que lo sigas repitiendo. En este capítulo, exploraremos técnicas para cambiar la percepción de tus malos hábitos y cómo puedes redirigir tu deseo hacia alternativas más positivas y saludables. Reprogramar la mente, cambiar la narrativa de tus hábitos. Los hábitos, ya sean buenos o malos, están profundamente ligados a las historias que nos contamos a nosotros mismos. Los malos hábitos, en particular, a menudo se perpetúan porque los percibimos como algo placentero, reconfortante o necesario. Por ejemplo, puedes ver el hábito de comer comida rápida como una indulgencia placentera o fumar como una manera de relajarte. Para romper con estos comportamientos, debes reprogramar la narrativa que tienes sobre ellos. Una forma efectiva de hacer esto es enfocar tu atención en los aspectos negativos del mal hábito. El objetivo es que dejes de verlo como algo deseable y lo percibas más bien como una acción perjudicial que socava tu bienestar. Aquí tienes algunas estrategias para reprogramar tu mente. Haz una lista de consecuencias negativas. Tómate el tiempo para identificar todas las consecuencias negativas de tu mal hábito. Si estás tratando de dejar de fumar, por ejemplo, podrías escribir una lista que incluya efectos como problemas respiratorios, mal olor, daño a tu salud cardiovascular y el gasto económico. Al tener estas consecuencias presentes en tu mente, el hábito comenzará a perder su atractivo. Visualiza los resultados a largo plazo. Los malos hábitos suelen ofrecer gratificación instantánea,
pero a largo plazo tienen efectos negativos. Dedica unos minutos cada día a visualizar cómo te sentirás si continúas con el mal hábito durante años. Imagina los efectos acumulados en tu salud, tus relaciones y tu bienestar emocional. Cuanto más clara sea esta visualización, más fácil será que empieces a sentir aversión por el mal hábito. Cambia el lenguaje que usas. Las palabras que usamos para describir nuestros hábitos tienen un impacto significativo en cómo los percibimos. Si hablas de un mal hábito como algo divertido o reconfortante, es probable que continúes viéndolo de esa manera. En su lugar, comienza a usar palabras que describan los efectos negativos del hábito. Por ejemplo, en lugar de decir me relaja fumar, puedes decir fumar está dañando mi cuerpo y me hace sentir peor a largo plazo. Este pequeño cambio en la forma en que hablas puede ayudarte a cambiar tu percepción del hábito. Asociar los malos hábitos con consecuencias desagradables. Otra técnica poderosa para hacer que los malos hábitos sean poco atractivos es asociarlos con consecuencias desagradables. Cuando la mente comienza a vincular un hábito con un resultado negativo, pierde su atractivo inicial. Este enfoque se basa en el principio del condicionamiento, que sugiere que nuestras acciones están influenciadas por las recompensas o castigos que siguen. Para aplicar esta estrategia, puedes usar las siguientes técnicas. Crear un sistema de penalizaciones. Para desalentar la repetición de un mal hábito, puedes implementar una pequeña penalización cada vez que caigas en él. Por ejemplo, si tu objetivo es dejar de procrastinar, podrías imponerte una multa cada vez que pierdas el tiempo navegando por redes sociales sin motivo. Esta penalización no tiene que ser financiera, podría ser también un acto de autocorrección, como realizar una tarea que habías estado postergando. Este castigo hace que el mal hábito sea menos atractivo porque asocias el comportamiento con una consecuencia desagradable. Usar la responsabilidad pública. Otra manera de añadir consecuencias negativas a tus malos hábitos es hacer públicos tus objetivos. Por ejemplo, si estás intentando dejar de fumar, podrías compartir tu meta con amigos, familiares o en redes sociales. Saber que otras personas están observando tu progreso crea una sensación de responsabilidad y puede hacer que te sientas más comprometido a evitar el mal hábito para no decepcionar a los demás. Asociar el mal hábito con una visualización negativa. Cada vez que te sientas tentado a caer en un mal hábito, toma un momento para visualizar sus consecuencias negativas a largo plazo. Si, por ejemplo, tienes el hábito de comer comida rápida con frecuencia, imagina cómo te sentirás físicamente si continúas con ese comportamiento: aumento de peso, falta de energía, problemas de salud. Cuanto más visualices los efectos indeseables, menos atractivo será el hábito. Usar la tentación como recordatorio de tus metas. En lugar de ver la tentación como algo que debilita tu fuerza de voluntad, puedes reformularla como una oportunidad para recordarte a ti mismo por qué estás evitando el mal hábito. Cada vez que te enfrentas a la tentación, puedes usarla como un detonante para reafirmar tus metas y recordarte los beneficios de evitar el comportamiento no deseado. Por ejemplo, si sientes la tentación de revisar tu teléfono mientras trabajas, en lugar de ceder, puedes usar esa sensación como un recordatorio de que tu objetivo es ser más productivo y mantener el enfoque en tus tareas. Si te sientes tentado a comer alimentos poco saludables, en lugar de ceder, puedes recordarte a ti mismo por qué decidiste comer de manera más equilibrada y visualizar los beneficios a largo plazo, como tener más energía y sentirte mejor físicamente. Esta estrategia transforma la tentación de una barrera en un aliado para tu progreso. En lugar de luchar contra ella, la utilizas como una oportunidad para reforzar tu compromiso con tus metas. Crear un entorno que desaliente los malos hábitos. Un enfoque clave para hacer que los malos hábitos sean menos atractivos es rediseñar tu entorno para que no favorezca esos comportamientos.
Cuanto más fácil sea evitar la tentación, menos atractiva será. Aquí tienes algunas ideas para rediseñar tu entorno. Quita las tentaciones. Si tu objetivo es dejar de consumir comida chatarra, no mantengas esos alimentos en casa. Al eliminar la tentación, reduces las oportunidades de ceder al mal hábito. Lo mismo aplica para cualquier otro comportamiento. Si deseas dejar de procrastinar con redes sociales, puedes eliminar las aplicaciones de tu teléfono o poner límites de tiempo en su uso. Rodéate de ejemplos positivos. Las personas con las que interactúas y los entornos en los que pasas tiempo influyen profundamente en tus comportamientos. Si pasas tiempo con personas que tienen hábitos saludables y positivos, esos comportamientos comenzarán a parecer más atractivos. Si, por el contrario, pasas tiempo con personas que promueven malos hábitos, será más difícil resistir la tentación. Rodearte de ejemplos positivos no solo te ayudará a evitar los malos hábitos, sino que también hará que los buenos sean más deseables. Desorganiza tu entorno para los malos hábitos. Para romper un mal hábito, puedes hacer que el entorno sea incómodo o inconveniente para realizarlo. Si, por ejemplo, pasas demasiado tiempo viendo televisión, puedes desorganizar tu área de entretenimiento. Guarda los controles remotos en un lugar difícil de alcanzar o desconecta el televisor después de cada uso. El objetivo es crear barreras que hagan que el mal hábito sea más difícil de realizar y, por lo tanto, menos atractivo. Reforzar los buenos hábitos como alternativa. Una de las maneras más efectivas de hacer que un mal hábito pierda su atractivo es fomentar y reforzar activamente los buenos hábitos que lo reemplacen. Cuanto más atractivo hagas el nuevo hábito, menos atractivo será el viejo comportamiento. Aquí te dejo algunas estrategias para fomentar los buenos hábitos como alternativa. Usa la recompensa inmediata. Asegúrate de que el nuevo hábito que estás tratando de formar tenga una recompensa inmediata. Por ejemplo, si reemplazas el hábito de comer comida poco saludable con preparar comidas saludables, asegúrate de que esas comidas sean deliciosas y satisfactorias. Cuanto más gratificante sea el nuevo hábito, más probable será que prefieras esa opción sobre el mal hábito. Enfócate en los beneficios a corto plazo. A menudo, los malos hábitos son difíciles de romper porque ofrecen recompensas inmediatas, mientras que los beneficios de los buenos hábitos pueden parecer lejanos. Para compensar esto, enfócate en los beneficios a corto plazo de los nuevos hábitos. Si empiezas a hacer ejercicio regularmente, por ejemplo, presta atención a cómo te sientes después de cada sesión, con más energía, menos estrés y más enfocado. Haz el nuevo hábito lo más fácil posible. Si el nuevo hábito es más accesible y fácil de realizar que el mal hábito, será mucho más atractivo. Por ejemplo, si deseas reemplazar el tiempo que pasas viendo televisión por leer, asegúrate de tener libros interesantes a mano, en lugares visibles, y establece un tiempo dedicado para la lectura. Cuanto menos esfuerzo requiera el buen hábito, más probable será que lo prefieras. El papel de la autocompasión en la eliminación de malos hábitos. Por último, es importante mencionar que el autocastigo o la culpa excesiva pueden, en realidad, reforzar los malos hábitos. Muchas veces, cuando caemos en un mal hábito, nos sentimos mal por haber cedido y, en lugar de corregir el comportamiento, esa sensación de culpa nos lleva a repetir el ciclo. Es lo que se conoce como el efecto de lo arruinado. Ya que has fallado una vez, puedes sentir que todo está perdido y es más fácil seguir repitiendo el mal hábito. La clave para evitar esto es practicar autocompasión. Reconoce que es normal cometer errores y que el progreso no es lineal. Si te equivocas y caes en un mal hábito, en lugar de castigarte, toma ese momento como una oportunidad para aprender y mejorar. Al ser más amable contigo mismo, reduces la presión emocional y te das el espacio para corregir el curso y continuar con tu objetivo.
Hacer que un mal hábito sea poco atractivo es una estrategia clave para eliminar comportamientos destructivos. Al cambiar la narrativa sobre el hábito, asociarlo con consecuencias negativas, rediseñar tu entorno y reforzar los buenos hábitos como alternativa, puedes debilitar el atractivo del comportamiento no deseado y reemplazarlo con acciones más positivas y saludables. Recuerda que el éxito en este proceso no se basa solo en la eliminación del mal hábito, sino en la creación de un sistema en el que las buenas decisiones sean automáticas y gratificantes. Capítulo 10. Hacerlo difícil. Una de las estrategias más efectivas para eliminar un mal hábito es hacer que sea difícil de realizar. Mientras más obstáculos y fricción coloques entre tú y el mal hábito, menos probable será que lo repitas. Este enfoque se basa en el principio opuesto al que utilizamos para formar buenos hábitos, así como hacemos que los hábitos positivos sean fáciles y accesibles. Debemos hacer que los hábitos negativos sean complicados y poco convenientes. En este capítulo, exploraremos diversas maneras de aumentar la fricción para los malos hábitos, dificultando su ejecución hasta que desaparezcan. Aumentar la fricción para romper el ciclo del hábito. La fricción es cualquier obstáculo que dificulta la ejecución de una acción. Cuanto más fricción haya entre tú y el mal hábito, más fácil será resistirlo. Para romper el ciclo de un mal hábito, necesitas identificar las áreas en las que puedes aumentar la fricción, es decir, los puntos en los que puedes hacer que la acción sea más difícil de completar. Aquí tienes algunas estrategias para aumentar la fricción. Hazlo inaccesible. Si el mal hábito implica usar o consumir algo, como comida chatarra, cigarrillos o redes sociales, una de las formas más simples de aumentar la fricción es hacer que esos elementos sean inaccesibles. Por ejemplo, si quieres reducir el tiempo que pasas en redes sociales, elimina las aplicaciones de tu teléfono o establece un bloqueo de sitios web. Si estás tratando de dejar de comer alimentos poco saludables, simplemente no los compres ni los tengas en casa. Cuanto más difícil sea acceder a lo que alimenta tu mal hábito, menos probable será que lo sigas realizando. Crea barreras físicas. Otra forma de aumentar la fricción es introducir barreras físicas entre tú y el mal hábito. Si tu mal hábito es ver demasiada televisión, podrías desconectar el televisor después de usarlo, guardar el control remoto en un lugar difícil de alcanzar o incluso mover el televisor a otra habitación. Cada uno de estos pasos agrega un obstáculo adicional que te hará reconsiderar si realmente quieres realizar el mal hábito. Usa contraseñas y bloqueos. La tecnología puede ser una gran aliada para crear fricción en los malos hábitos digitales. Puedes usar aplicaciones que bloqueen el acceso a redes sociales, correo electrónico o sitios web de entretenimiento durante determinadas horas del día. También puedes cambiar las contraseñas de tus cuentas o dispositivos y dárselas a alguien de confianza para que no puedas acceder a ellas tan fácilmente. Retrasa la gratificación. Otra forma efectiva de crear fricción es introducir un retraso entre el impulso de realizar el mal hábito y la acción. Por ejemplo, si tienes el hábito de comprar impulsivamente en línea, podrías establecer una regla de espera 24 horas antes de realizar cualquier compra. Este tiempo de espera te da la oportunidad de reconsiderar si realmente necesitas lo que estás a punto de comprar. El simple acto de retrasar la gratificación puede ser suficiente para evitar que caigas en el mal hábito. Hacer el mal hábito menos conveniente. Además de aumentar la fricción, también puedes trabajar para hacer que el mal hábito sea menos conveniente. Los malos hábitos a menudo se perpetúan porque son fáciles de realizar y proporcionan una gratificación inmediata. Si puedes hacer que el mal hábito sea menos conveniente, será más fácil romper el ciclo. Aquí tienes algunas ideas para hacerlo. Complica el proceso. Si puedes aumentar el número de pasos que necesitas para completar el mal hábito, reduces las posibilidades de que lo sigas realizando.
Por ejemplo, si tiendes a gastar demasiado tiempo viendo televisión, podrías guardar el control remoto en un lugar difícil de alcanzar o incluso guardar el televisor en un armario cuando no lo uses. Cada barrera adicional complica el proceso y te obliga a pensar 2 veces antes de realizar el mal hábito. Deshazte de las herramientas que facilitan el hábito. Si hay herramientas específicas que facilitan tu mal hábito, elimínalas o haz que sean difíciles de encontrar. Por ejemplo, si tienes el mal hábito de fumar, deshazte de tus encendedores o guarda los cigarrillos en un lugar incómodo para acceder. Si pasas demasiado tiempo en redes sociales, elimina las aplicaciones que te facilitan el acceso. Al deshacerte de estas herramientas, complicas el proceso y lo haces menos conveniente. Reduce el tiempo de acceso. Si el mal hábito está relacionado con el uso de tecnología, una buena estrategia es limitar el tiempo de acceso. Por ejemplo, si tienes el hábito de procrastinar navegando por Internet, puedes usar aplicaciones que bloqueen el acceso a ciertos sitios web durante el horario de trabajo. Esto crea una barrera que te impide caer en el mal hábito durante los momentos más importantes. Introducir costos para el mal hábito. Una estrategia poderosa para hacer que un mal hábito sea más difícil es introducir un costo asociado con él. Este costo puede ser financiero, social o emocional, pero el objetivo es crear una consecuencia negativa inmediata para desalentar el comportamiento. Cuando realizas un mal hábito y te enfrentas a una penalización o consecuencia inmediata, tu cerebro comienza a asociar el hábito con resultados negativos, lo que lo hace menos atractivo. Aquí hay algunas formas de introducir costos en tus malos hábitos. Sistemas de multas o penalizaciones. Una forma efectiva de introducir un costo para un mal hábito es establecer una multa o penalización cada vez que lo realices. Por ejemplo, podrías comprometerte a donar una pequeña cantidad de dinero a una causa que no apoyes cada vez que caigas en el mal hábito. Este costo financiero inmediato puede disuadirte de realizar el hábito, ya que ahora implica una consecuencia negativa tangible. Responsabilidad social. Otra forma de agregar un costo a tus malos hábitos es usar la responsabilidad social. Por ejemplo, puedes comprometerte a contarle a un amigo o familiar cada vez que caigas en el mal hábito. La incomodidad de tener que admitir tu error a alguien más puede ser suficiente para disuadirte de realizar el comportamiento en primer lugar. Crear un compromiso público. Si deseas aumentar aún más la presión para evitar un mal hábito, puedes hacer un compromiso público. Esto puede ser tan simple como decirle a un grupo de amigos o publicarlo en redes sociales. Cuanto más visible sea tu compromiso, más probable será que te sientas motivado a cumplirlo para evitar la vergüenza de fallar ante los demás. Reemplazar el mal hábito por una acción más difícil. Una estrategia complementaria para romper un mal hábito es reemplazarlo por una acción más difícil. A menudo, los malos hábitos se perpetúan porque son fáciles y proporcionan una gratificación inmediata. Si puedes encontrar una acción más difícil o menos gratificante que el mal hábito, tendrás menos incentivos para realizar el comportamiento. Aquí tienes algunas ideas para implementar esta estrategia. Reemplazar un mal hábito con una alternativa positiva. Si tu objetivo es reducir el tiempo que pasas en redes sociales, podrías reemplazar ese comportamiento con una actividad más difícil o menos conveniente, como hacer una caminata, leer un libro o trabajar en un proyecto creativo. Al crear una alternativa positiva que sea más difícil que el mal hábito, reduces la probabilidad de que el comportamiento no deseado se perpetúe. Incrementar el esfuerzo necesario para realizar el mal hábito. Si tu mal hábito es fumar, podrías aumentar el esfuerzo requerido para hacerlo. Por ejemplo, guarda los cigarrillos en un lugar incómodo, como en la parte más alta de un armario. Si tienes que hacer un esfuerzo significativo para acceder a ellos, es menos probable que sigas fumando con la misma frecuencia.
Desvía la tentación hacia una tarea más compleja. Si sientes la tentación de caer en un mal hábito, puedes entrenarte para desviar esa energía hacia una tarea más compleja o que requiera más esfuerzo. Por ejemplo, si sientes la tentación de comer un refrigerio poco saludable, podrías comprometerte a preparar una comida casera más saludable que implique más tiempo y esfuerzo. Este aumento en la complejidad puede disuadirte de buscar gratificación instantánea. Aplica la estrategia del umbral de decisión. Una técnica avanzada para hacer que los malos hábitos sean más difíciles de realizar es la estrategia del umbral de decisión. Este enfoque implica aumentar la cantidad de tiempo que dedicas a tomar la decisión de realizar el mal hábito, lo que te da más oportunidades para reconsiderar si realmente deseas seguir adelante. Aquí tienes algunas formas de implementar esta estrategia. Espera antes de actuar. Si sientes la tentación de caer en un mal hábito, establece una regla que te obligue a esperar un periodo específico antes de tomar una decisión. Por ejemplo, si tienes el impulso de comprar algo innecesario en línea, podrías decidir esperar 24 horas antes de completar la compra. Esta pausa te da tiempo para reconsiderar si realmente necesitas o deseas el objeto y puede reducir la probabilidad de que tomes decisiones impulsivas. Solicita permiso antes de actuar. Otra forma de aplicar el umbral de decisión es pedirle a alguien más que actúe como controlador de tus decisiones. Si sientes la tentación de realizar un mal hábito, como gastar dinero innecesariamente o comer comida poco saludable, podrías acordar con un amigo o familiar que le pidas permiso antes de realizar la acción. Este proceso introduce una capa adicional de reflexión y aumenta la dificultad de completar el mal hábito. Cambiar el entorno social. Los malos hábitos también pueden verse reforzados por el entorno social. Si estás rodeado de personas que practican los mismos hábitos negativos, será mucho más difícil resistir la tentación de seguir el mismo comportamiento. Cambiar tu entorno social puede ser una forma efectiva de hacer que los malos hábitos sean más difíciles de mantener. Aquí tienes algunas formas de hacerlo. Rodearte de personas que no tengan el mal hábito. Si estás intentando dejar de fumar o reducir el consumo de alcohol, intenta pasar más tiempo con personas que no fumen o beban. Ver a los demás comportarse de manera saludable te animará a hacer lo mismo. Unirte a grupos de apoyo. Si estás luchando con un mal hábito en particular, como comer en exceso o procrastinar, unirte a un grupo de apoyo puede proporcionarte un entorno donde se promuevan hábitos positivos. La presión social dentro del grupo te ayudará a mantenerte en el buen camino. Eliminar influencias negativas. Si ciertos amigos, compañeros de trabajo o familiares fomentan tus malos hábitos, considera reducir el tiempo que pasas con ellos o encontrar maneras de evitar las situaciones en las que los malos hábitos suelen manifestarse. Hacer que un mal hábito sea difícil de realizar es una estrategia poderosa para romper patrones destructivos. Al aumentar la fricción, complicar el proceso, introducir penalizaciones y cambiar tu entorno social, puedes dificultar tanto la ejecución del mal hábito que eventualmente desaparezca de tu vida. Con el tiempo, a medida que el mal hábito se vuelve menos accesible y menos atractivo, tu energía se redirigirá hacia hábitos más positivos y productivos. Capítulo 11. Hacerlo insatisfactorio. El último paso en la estrategia para romper malos hábitos consiste en hacer que estos comportamientos sean insatisfactorios. Nuestro cerebro está programado para repetir acciones que nos ofrecen recompensas o sensaciones placenteras. Por lo tanto, si un mal hábito ya no proporciona satisfacción o se asocia con consecuencias negativas, será mucho más fácil abandonarlo. En este capítulo, exploraremos cómo puedes crear una sensación de insatisfacción inmediata o retrasada que debilite los malos hábitos, haciendo que sean menos atractivos de realizar. El principio del refuerzo negativo.
El refuerzo negativo es una técnica que consiste en eliminar o disminuir un comportamiento al asociarlo con una consecuencia desagradable. Si cada vez que realizas un mal hábito experimentas una sensación de incomodidad, insatisfacción o culpa, tu cerebro comenzará a asociar ese comportamiento con un resultado negativo, lo que disminuirá la probabilidad de que lo repitas. Aquí te dejamos algunas estrategias efectivas para aplicar el refuerzo negativo y hacer que los malos hábitos sean menos satisfactorios. Inmediata incomodidad emocional. Un enfoque simple pero poderoso es aumentar la conciencia emocional de lo mal que te sientes después de realizar el mal hábito. Esto puede ser tan sencillo como detenerte inmediatamente después de haber realizado el hábito y reflexionar sobre lo que estás experimentando. Por ejemplo, si comes en exceso, podrías enfocarte en lo mal que te sientes físicamente o en la culpa que experimentas. Este momento de reflexión actúa como un refuerzo negativo y te ayuda a interrumpir el ciclo de gratificación. Crear consecuencias visibles. A veces, los malos hábitos no parecen tener consecuencias inmediatas, lo que los hace más difíciles de evitar. Una estrategia útil es hacer visibles las consecuencias. Si, por ejemplo, tienes el hábito de gastar en compras impulsivas, podrías llevar un registro detallado de cuánto dinero has gastado innecesariamente en el último mes. Tener una cifra concreta frente a ti es una forma tangible de ver el impacto negativo del mal hábito, lo que puede hacer que sea menos satisfactorio repetirlo. Autocorrección inmediata. Otra forma efectiva de hacer que un mal hábito sea insatisfactorio es asociarlo con una acción correctiva inmediata. Si, por ejemplo, tienes el hábito de comer comida poco saludable, puedes hacer que sea obligatorio realizar 10 minutos de ejercicio cada vez que comas algo que no debías. Este acto de autocorrección introduce una consecuencia directa e incómoda que disuade la repetición del mal hábito. Involucrar a otros para aumentar la insatisfacción. El entorno social juega un papel importante en nuestros comportamientos. Una de las formas más efectivas de hacer que un mal hábito sea insatisfactorio es introducir una dinámica social de responsabilidad. Cuando tus comportamientos son visibles para otros y tienes que rendir cuentas por ellos, aumenta la presión para evitarlos. Aquí hay algunas maneras de usar la responsabilidad social para hacer que un mal hábito sea insatisfactorio. Hacer público tu compromiso. Compartir públicamente tu meta de eliminar un mal hábito puede ser una herramienta poderosa para hacer que el hábito sea menos satisfactorio. Por ejemplo, podrías comprometerte públicamente a reducir el tiempo en redes sociales o a dejar de fumar. Saber que otras personas te están observando puede generar un sentido de responsabilidad y reducir la tentación de ceder al mal hábito, ya que el miedo a la decepción o al juicio social actúa como un refuerzo negativo. Sistemas de responsabilidad mutua. Otra estrategia es asociarte con alguien más que esté luchando con el mismo mal hábito. Pueden hacer un pacto de responsabilidad mutua en el que ambos se apoyen para evitar el comportamiento. Cada vez que uno de ustedes caiga en el mal hábito, debe rendir cuentas al otro. El simple hecho de tener que admitir tu error a otra persona puede hacer que el hábito sea más incómodo y menos satisfactorio. Grupos de apoyo. Los grupos de apoyo también son una excelente forma de aumentar la insatisfacción relacionada con los malos hábitos. Si estás luchando por romper un mal hábito como fumar, beber o procrastinar, unirte a un grupo donde los demás comparten tus metas puede proporcionarte el refuerzo social que necesitas. El apoyo y la supervisión de otros miembros del grupo pueden hacer que el mal hábito sea mucho menos atractivo. Usar la autovigilancia para crear insatisfacción. Una herramienta poderosa para eliminar los malos hábitos es la autovigilancia. Esto implica observar y rastrear conscientemente tu comportamiento, lo que te permite ver con mayor claridad el impacto negativo que un mal hábito está teniendo en tu vida. Cuanto más te des cuenta del daño que el mal hábito está causando,
menos satisfactorio será realizarlo. Aquí hay algunas formas de implementar la autovigilancia. Lleva un diario del hábito. Una de las maneras más efectivas de hacer que un mal hábito sea insatisfactorio es llevar un registro detallado de cada vez que lo realizas. Anota cuándo y por qué sucedió, cómo te sentiste antes y después de realizarlo, y qué efecto tuvo en tu día. Al llevar un diario del hábito, te vuelves más consciente de los desencadenantes que lo activan y de las consecuencias negativas. Con el tiempo, este mayor nivel de conciencia reduce la gratificación instantánea y hace que el hábito sea menos satisfactorio. Mide el impacto acumulado. Algunos malos hábitos, como gastar dinero innecesariamente o comer en exceso, tienen un impacto acumulativo que no siempre es visible de inmediato. Llevar un registro de las consecuencias a largo plazo, como la cantidad de dinero gastado o el peso ganado debido a un mal hábito, puede ayudarte a visualizar el verdadero costo del comportamiento. Esta toma de conciencia puede hacer que el hábito sea menos atractivo. Utiliza gráficos o indicadores visuales. A veces, ver los efectos de un mal hábito de forma visual puede tener un impacto poderoso. Puedes usar gráficos o tablas para medir tu progreso en la reducción del mal hábito o para visualizar las consecuencias negativas que éste está teniendo en tu vida. Por ejemplo, si tu mal hábito es revisar el teléfono constantemente, puedes llevar un gráfico que muestre cuántas veces al día lo haces y cuánto tiempo pierdes. A medida que veas el impacto negativo reflejado visualmente, será menos satisfactorio seguir realizando el hábito. Aumentar las consecuencias negativas para el mal hábito. Una estrategia clave para hacer que un mal hábito sea insatisfactorio es aumentar las consecuencias negativas que experimentas cada vez que lo realizas. Si el hábito tiene un costo inmediato y perceptible, será menos probable que lo repitas. Aquí hay algunas formas de aumentar las consecuencias negativas. Sistemas de penalización financiera. Una forma efectiva de hacer que un mal hábito sea insatisfactorio es establecer una penalización financiera cada vez que caigas en él. Por ejemplo, podrías comprometerte a donar una cierta cantidad de dinero cada vez que cometas el mal hábito. Este costo financiero no solo actúa como un castigo inmediato, sino que también te obliga a pensar 2 veces antes de realizar la acción. Utiliza un sistema de recompensas y castigos. Puedes diseñar un sistema de recompensas y castigos donde te recompenses por evitar el mal hábito y te castigues por caer en él. Por ejemplo, si logras evitar el mal hábito durante una semana, podrías recompensarte con una actividad o compra que disfrutes. Sin embargo, si caes en el mal hábito, podrías imponerte una tarea desagradable o una penalización. Este sistema crea una dinámica de refuerzo positivo y negativo que puede ayudarte a romper el ciclo del mal hábito. Introduce consecuencias sociales. Como mencionamos anteriormente, las consecuencias sociales pueden ser un poderoso motivador para evitar malos hábitos. Si te comprometes públicamente a dejar de realizar un mal hábito y tienes que rendir cuentas a otros, el miedo a decepcionar a los demás o a ser juzgado puede actuar como un disuasivo fuerte. Esto convierte el mal hábito en algo mucho menos satisfactorio y más incómodo. Usar la visualización negativa. La visualización negativa es una técnica que consiste en imaginar los peores escenarios posibles que podrían resultar del mal hábito si continúas realizándolo. Este ejercicio mental te ayuda a hacer que el hábito sea insatisfactorio porque enfoca tu atención en las consecuencias más negativas que podría tener a largo plazo. Aquí tienes algunas formas de aplicar la visualización negativa. Imaginar el peor escenario. Cada vez que sientas la tentación de caer en el mal hábito, tómate unos minutos para imaginar el peor escenario posible si continúas realizando ese comportamiento. Por ejemplo, si tu mal hábito es fumar, podrías visualizar cómo afectará tu salud en el futuro, con problemas respiratorios o enfermedades graves.
Cuanto más claro sea este escenario negativo en tu mente, más probable será que pierdas el deseo de realizar el hábito. Visualiza el impacto en tus relaciones. Muchos malos hábitos no solo te afectan a ti, sino también a las personas que te rodean. Visualiza cómo el mal hábito podría dañar tus relaciones si continúas realizándolo. Si, por ejemplo, tienes el hábito de beber en exceso, podrías imaginar cómo podría afectar tu relación con tus amigos o familiares en el futuro. Este tipo de visualización puede crear una sensación de insatisfacción asociada con el hábito. Usar la visualización a largo plazo. A menudo, los malos hábitos ofrecen una gratificación inmediata, pero sus consecuencias negativas solo se hacen visibles a largo plazo. Al practicar la visualización negativa, puedes entrenar a tu cerebro para enfocarse en esos efectos futuros desde el presente. Por ejemplo, si tienes el hábito de procrastinar, puedes visualizar cómo tu carrera profesional o tus metas personales se verán afectadas si continúas postergando tareas importantes. Transformar la identidad asociada con el mal hábito. Finalmente, una de las formas más poderosas de hacer que un mal hábito sea insatisfactorio es cambiar la identidad asociada con él. Los hábitos están profundamente ligados a nuestra identidad, y cuanto más nos identifiquemos con un mal hábito, más difícil será romperlo. Si comienzas a cambiar la forma en que te ves a ti mismo y tu relación con ese hábito, puedes disminuir su atractivo. Aquí tienes algunas formas de transformar la identidad asociada con el mal hábito. Rechazar la identidad del mal hábito. Si te identificas como alguien que siempre cede ante ciertos hábitos, por ejemplo, soy una persona perezosa o siempre procrastino, será más difícil romper el ciclo. En lugar de reforzar esta identidad negativa, comienza a reprogramarte para verte como una persona que no necesita esos hábitos. Por ejemplo, en lugar de decir siempre como en exceso cuando estoy estresado, puedes empezar a decirte soy una persona que maneja el estrés de manera saludable. Refuerza una nueva identidad positiva. A medida que eliminas el mal hábito, refuerza una identidad nueva y más positiva. Si tu mal hábito es fumar, por ejemplo, puedes comenzar a decirte a ti mismo soy una persona saludable que no fuma. A medida que refuerzas esta nueva identidad, será menos satisfactorio realizar el mal hábito porque ya no encaja con la persona en la que te estás convirtiendo. Hacer que los malos hábitos sean insatisfactorios es un paso crucial para eliminarlos de tu vida. Al introducir refuerzos negativos, aumentar la responsabilidad social, practicar la autovigilancia y cambiar la narrativa asociada con el hábito, puedes debilitar el ciclo de gratificación que lo sostiene. A medida que el mal hábito se vuelve menos placentero y más incómodo, te resultará mucho más fácil reemplazarlo por comportamientos positivos y constructivos que te acerquen a la vida que deseas. Capítulo 12. Construyendo identidades a través de hábitos. Los hábitos no solo afectan lo que hacemos, también influyen profundamente en quienes somos. Cada acción que realizamos refuerza nuestra identidad, ya sea positiva o negativa. Si bien muchas veces nos enfocamos en los resultados tangibles de los hábitos, como perder peso o mejorar nuestra productividad, lo que realmente determina el éxito a largo plazo es cómo esos hábitos moldean nuestra autoimagen. En este capítulo, exploraremos cómo los hábitos no solo te permiten alcanzar tus metas, sino también transformar tu identidad. Verás cómo pequeñas acciones consistentes pueden redefinir quién eres y cómo te ves a ti mismo. La identidad es la base de los hábitos. Todos los hábitos que mantienes actualmente, tanto buenos como malos, están vinculados a la imagen que tienes de ti mismo. Si repites una acción el tiempo suficiente, eventualmente comienza a formar parte de tu identidad. Por ejemplo, si regularmente te levantas temprano para hacer ejercicio, te verás a ti mismo como alguien que cuida su salud y es disciplinado. Si, por el contrario, tiendes a procrastinar constantemente,
podrías desarrollar la creencia de que eres una persona desorganizada o ineficiente. Esta relación entre hábitos e identidad es bidireccional. Tus hábitos construyen tu identidad y tu identidad a su vez refuerza tus hábitos. Es un ciclo. Las acciones que realizas repetidamente refuerzan tu autopercepción y esa autopercepción determina las acciones que seguirás realizando en el futuro. Por lo tanto, si deseas hacer cambios duraderos en tu vida, es importante que no solo te enfoques en cambiar lo que haces, sino también en quien deseas ser. En lugar de enfocarte solo en el resultado final, perder peso, ahorrar dinero, ser más productivo, piensa en qué tipo de persona logra esos resultados. Entonces, construye tus hábitos en torno a la identidad que deseas adoptar. El enfoque de ser en lugar de hacer. Cuando intentamos formar nuevos hábitos, a menudo cometemos el error de enfocarnos únicamente en lo que queremos hacer en lugar de quien queremos ser. Por ejemplo, podrías pensar, quiero correr una maratón o quiero leer más libros. Si bien estas metas son válidas, el problema es que son resultados externos que no necesariamente cambian tu identidad. Podrías correr una maratón una vez, pero si no te ves a ti mismo como un corredor, es probable que dejes de correr una vez que alcances tu objetivo. El verdadero poder de los hábitos reside en cómo cambian quién eres, no solo lo que logras. Un enfoque más efectivo es pensar en términos de identidad. Quiero ser una persona que cuida su salud o quiero ser una persona que ama aprender. Cuando te enfocas en la identidad, los hábitos que sigues son un reflejo natural de la persona que deseas ser. Este cambio de enfoque, de hacer a ser, te permite adoptar hábitos que no solo te ayudan a alcanzar tus metas, sino que también son sostenibles a largo plazo. Si ves el ejercicio como parte de tu identidad, soy una persona activa y saludable, es más probable que lo sigas haciendo, incluso después de haber alcanzado una meta específica, como perder peso o correr una maratón. Cada acción es un voto por la identidad que deseas construir. James Clear, autor de Atomic Habits, introduce una metáfora poderosa: cada acción que realizas es un voto por la persona que quieres ser. No se trata de ser perfecto o de ganar cada vez, sino de acumular más votos a favor de tu identidad deseada que en contra. Cada vez que actúas de manera alineada con la persona que deseas ser, refuerzas esa identidad. Por ejemplo, si quieres ser una persona organizada, cada vez que planificas tu día con antelación o mantienes tu espacio de trabajo ordenado, estás emitiendo un voto a favor de esa identidad. No importa si ocasionalmente fallas o si tienes un mal día, lo que cuenta es el patrón general que estás construyendo. Esta mentalidad es liberadora porque elimina la presión de la perfección. No necesitas ganar todas las batallas, solo necesitas seguir acumulando votos a favor de la identidad que deseas. Con el tiempo, esos pequeños votos diarios se suman y comienzan a cambiar tu autopercepción. Cómo construir una nueva identidad a través de los hábitos. Si deseas cambiar tu identidad, el primer paso es identificar la nueva versión de ti mismo que deseas construir. Pregúntate, ¿quién quiero ser? ¿Qué tipo de persona quiero ser en esta área de mi vida? Por ejemplo, quiero ser una persona que valora su salud y bienestar. Quiero ser una persona que es disciplinada y enfocada en sus metas. Quiero ser una persona que mantiene relaciones positivas y enriquecedoras. Una vez que hayas identificado la identidad deseada, el siguiente paso es preguntarte qué tipo de hábitos tendría esa persona. Si quieres ser una persona que valora su salud, quizás esa persona ejercita regularmente, come de manera equilibrada y se asegura de dormir lo suficiente. Si deseas ser más productivo, tal vez esa persona organiza su tiempo de manera eficiente y evita distracciones. Al identificar los hábitos que reflejan tu identidad deseada, puedes empezar a construir esas acciones en tu vida diaria. Al principio,
Estos hábitos pueden parecer pequeños o insignificantes, pero recuerda que cada vez que los realizas, estás emitiendo un voto a favor de esa nueva identidad. Pequeñas acciones que refuerzan grandes identidades. Es importante destacar que las identidades no se construyen con grandes acciones aisladas, sino con pequeñas acciones consistentes a lo largo del tiempo. No necesitas correr una maratón para ser un corredor, solo necesitas salir a correr regularmente, aunque sea durante 10 minutos. No necesitas leer un libro entero en un día para ser una persona que ama aprender, solo necesitas leer un poco cada día. El poder de los pequeños hábitos es que refuerzan constantemente tu identidad, y cuanto más refuerces esa identidad, más probable será que adoptes comportamientos alineados con ella. Estas pequeñas acciones pueden parecer insignificantes a corto plazo, pero su acumulación a lo largo del tiempo produce una transformación profunda en cómo te ves a ti mismo. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo pequeñas acciones pueden reforzar grandes identidades. Si quieres ser una persona que cuida su salud, puedes comenzar simplemente caminando 10 minutos al día o eligiendo una comida saludable en lugar de una poco nutritiva. Si deseas ser una persona más organizada, podrías empezar ordenando tu escritorio antes de comenzar a trabajar cada día. Si quieres ser una persona que es más productiva, podrías empezar dedicando 5 minutos al final de cada jornada a planificar tu día siguiente. El secreto está en la consistencia. Cada vez que repites estos pequeños hábitos, estás reforzando la identidad que deseas, y con el tiempo, esta nueva identidad se convierte en parte de quien eres. ¿Cómo mantener una identidad alineada con tus metas? Una vez que hayas comenzado a construir una nueva identidad a través de los hábitos, el siguiente paso es mantener esa identidad a largo plazo. Para hacerlo, es fundamental que sigas realizando acciones que refuercen esa identidad, incluso cuando no tengas la motivación o las circunstancias ideales. Aquí hay algunas estrategias para mantener tu identidad alineada con tus metas. Vuelve a la acción más pequeña. En los momentos en que sientas que estás perdiendo el impulso, vuelve a la acción más pequeña posible. Si te sientes desmotivado para hacer ejercicio, por ejemplo, puedes comprometerte a solo 5 minutos de estiramientos o una caminata breve. Lo importante es que sigas actuando, incluso si es a menor escala, para mantener la identidad en marcha. Utiliza el apilamiento de hábitos. El apilamiento de hábitos es una técnica poderosa que te ayuda a consolidar tu identidad al vincular nuevos hábitos con hábitos existentes. Por ejemplo, si ya tienes el hábito de cepillarte los dientes por la mañana, podrías apilar el hábito de meditar por 5 minutos justo después. De esta manera, refuerzas la identidad de ser una persona disciplinada o consciente. Celebra los pequeños logros. Reconocer y celebrar los pequeños logros es fundamental para reforzar tu identidad. Cada vez que completes un hábito, por pequeño que sea, tómate un momento para reconocer que has actuado de acuerdo con la persona que deseas ser. Estas celebraciones, aunque breves, refuerzan la sensación de logro y fortalecen tu compromiso con tu identidad. Supervisa tu progreso. Llevar un registro de tus hábitos es una excelente manera de visualizar tu progreso y ver cómo estás construyendo tu identidad. Utiliza un calendario, una aplicación o un diario para marcar cada vez que completes un hábito. Ver cómo se acumulan tus acciones a lo largo del tiempo refuerza tu identidad y te motiva a seguir adelante. Adoptar una mentalidad de crecimiento. Uno de los aspectos más importantes de construir una nueva identidad es adoptar una mentalidad de crecimiento. Esto significa que debes reconocer que no eres una persona fija e inmutable, sino que tienes el poder de cambiar, mejorar y adaptarte a través de tus acciones. Cuando adoptas esta mentalidad, te das permiso para cometer errores sin perder la confianza en tu capacidad de mejorar. En lugar de decir nunca podré ser disciplinado o siempre seré desorganizado,
Una mentalidad de crecimiento te permite pensar, estoy en proceso de ser más disciplinado o estoy aprendiendo a ser más organizado. Esta mentalidad elimina la presión de ser perfecto y te permite ver cada acción como una oportunidad para crecer y evolucionar. Los hábitos son una poderosa herramienta para moldear no solo lo que haces, sino quién eres. Al cambiar tus hábitos, cambias tu identidad, y al cambiar tu identidad, cambias tu vida. El secreto está en comenzar con pequeñas acciones que refuercen la versión de ti mismo que deseas construir. A medida que sigas emitiendo votos a favor de tu nueva identidad, te convertirás en la persona que siempre has querido ser. Y cuando tus hábitos estén alineados con tu identidad, el éxito no será solo un resultado temporal, sino una consecuencia inevitable y duradera. Capítulo 13. La constancia y el progreso, cómo los hábitos pequeños generan cambios grandes. Hasta ahora, hemos visto cómo los hábitos moldean nuestra identidad y cómo nuestras acciones repetidas refuerzan o debilitan esa autoimagen. Sin embargo, es importante entender que el verdadero poder de los hábitos no radica en su intensidad, sino en su constancia. Pequeñas acciones, cuando se repiten consistentemente, generan un impacto acumulativo enorme a lo largo del tiempo. En este capítulo, exploraremos cómo la constancia en los hábitos transforma el progreso y cómo puedes mantenerte comprometido con tu sistema de hábitos a largo plazo. El poder del progreso incremental. Es natural que, al comenzar con un nuevo hábito, esperemos ver resultados rápidos. Sin embargo, la verdadera magia de los hábitos está en su efecto compuesto. A primera vista, los pequeños cambios pueden parecer insignificantes. Leer una página de un libro al día o ahorrar solo una pequeña cantidad cada mes puede parecer poco relevante en el corto plazo, pero a medida que estos hábitos se acumulan con el tiempo, el impacto es asombroso. Imagina que mejoras un 1% cada día. A primera vista, esta mejora parece mínima, pero si lo mantienes durante un año, terminarás siendo un 37% mejor de lo que eras al comenzar. Este es el principio del efecto compuesto, donde las pequeñas mejoras incrementales se suman y generan resultados exponenciales a largo plazo. Del mismo modo, una pequeña caída constante también puede tener un impacto negativo significativo. Un mal hábito que te lleva a empeorar un 1% cada día puede no parecer importante al principio, pero con el tiempo puede tener efectos devastadores. Este enfoque del progreso incremental se aplica a todas las áreas de la vida: salud, finanzas, relaciones, conocimiento y más. Cuando entiendes el poder del progreso acumulativo, te liberas de la necesidad de obtener resultados inmediatos. En lugar de buscar soluciones rápidas o atajos, te comprometes con el proceso diario de mejora continua, confiando en que, con el tiempo, el impacto será significativo. ¿Cómo mantener la constancia cuando los resultados no son inmediatos? Uno de los mayores desafíos al formar nuevos hábitos es que los resultados no siempre son visibles de inmediato. Este desfase entre la acción y el resultado puede desmotivar, especialmente cuando esperas ver progreso rápidamente. Sin embargo, la clave para superar este obstáculo es mantener una mentalidad enfocada en el proceso en lugar de en los resultados inmediatos. Aquí hay algunas estrategias para mantener la constancia incluso cuando los resultados tardan en llegar. Establece metas de proceso, no solo de resultado. Si bien es útil tener un objetivo final en mente, como perder peso o ahorrar dinero, es más efectivo centrarte en los hábitos diarios que te llevarán allí. Por ejemplo, en lugar de centrarte en perder 10 kilos, enfócate en realizar 30 minutos de ejercicio cada día o en comer de manera más equilibrada. Estas acciones son más fáciles de controlar y te permiten medir el progreso a corto plazo, lo que refuerza tu compromiso. Concéntrate en la mejora marginal, mantén el enfoque en pequeñas mejoras diarias.
No necesitas hacer grandes saltos todos los días. Mejorar un poco cada día es suficiente, y esta acumulación de pequeñas mejoras eventualmente se traducirá en grandes resultados. Al enfocarte en el progreso gradual, te sientes más motivado porque cada pequeña acción cuenta. Recompénsate por la constancia. Dado que los resultados a largo plazo pueden tardar en aparecer, es importante encontrar formas de recompensarte en el corto plazo por tu constancia. Una técnica útil es llevar un registro visual de tus hábitos, como una tabla o calendario, donde marques cada día que cumples con tu hábito. Ver cómo acumulas días consecutivos te proporciona una sensación de logro y te motiva a continuar. Acepta el progreso no lineal. A veces, el progreso no es lineal. Puedes experimentar momentos en los que parece que no avanzas o incluso que retrocedes. Esto es completamente normal. En lugar de frustrarte, recuerda que el proceso de mejora a menudo implica altibajos. Lo importante es que te mantengas constante y sigas avanzando, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Crear sistemas en lugar de depender de metas. Uno de los conceptos clave en la creación de hábitos duraderos es la idea de que los sistemas superan a las metas. Las metas te proporcionan un objetivo final, pero los sistemas son lo que te lleva hasta allí. Por ejemplo, si tu objetivo es correr una maratón, esa es una meta. Pero tu sistema es el plan de entrenamiento que sigues cada día para alcanzar esa meta. Sin un sistema efectivo, las metas son difíciles de lograr. Las metas también son limitadas porque son temporales. Una vez que alcanzas una meta, tiendes a perder el enfoque. Esto explica por qué muchas personas que logran perder peso con dietas estrictas terminan recuperando el peso perdido. Una vez que alcanzan su meta, abandonan el sistema que les permitió llegar hasta allí. En lugar de enfocarte únicamente en las metas, diseña sistemas que te mantengan en el camino correcto. Aquí tienes algunas formas de hacerlo. Desarrolla un sistema que te guste. Un sistema efectivo debe ser sostenible. Si tu plan para alcanzar una meta es demasiado complicado o desagradable, no lo seguirás a largo plazo. Diseña un sistema que disfrutes y que sea fácil de seguir, de modo que puedas mantenerlo incluso después de haber alcanzado tu meta. Si disfrutas del proceso, es más probable que sigas adelante. Apunta a ser consistente, no perfecto. La consistencia es mucho más importante que la perfección. Un sistema efectivo te permite ser consistente la mayor parte del tiempo, sin castigarte por los errores ocasionales. Incluso si tienes días malos o fallas en un hábito, lo importante es volver a tu sistema al día siguiente. Automatiza tus sistemas. Uno de los secretos de los hábitos exitosos es que, con el tiempo, se vuelven automáticos. No necesitas depender de la motivación o de la fuerza de voluntad cada día. Un sistema bien diseñado elimina la toma de decisiones, porque ya sabes exactamente qué hacer. Por ejemplo, si tu objetivo es leer más, podrías establecer un sistema donde lees 10 minutos antes de dormir cada noche, sin necesidad de pensar en ello. Mantén el enfoque en el proceso. El progreso constante y el éxito a largo plazo requieren una mentalidad centrada en el proceso, no en el resultado final. Cuando te enfocas en el proceso, tienes más control sobre lo que haces diariamente, lo que te da una sensación de logro y avance. En lugar de obsesionarte con la meta final, concéntrate en lo que puedes hacer hoy para avanzar. Aquí tienes algunas ideas para mantener el enfoque en el proceso. Disfruta del proceso en lugar de centrarte en el destino. Aprende a disfrutar del trabajo diario y de la disciplina que implica construir buenos hábitos. Si te obsesionas demasiado con el objetivo final, puedes desmotivarte al no ver resultados rápidos. Al disfrutar el proceso, te mantendrás motivado, independientemente de la rapidez con la que lleguen los resultados. Celebra cada pequeño paso.
Cada pequeña acción que tomes es un paso en la dirección correcta. No esperes hasta alcanzar la meta final para celebrar. Cada pequeño progreso merece ser reconocido. Esto refuerza tu compromiso con el proceso y te mantiene motivado para seguir adelante. Acepta el progreso gradual. A veces, el progreso puede parecer lento o imperceptible, pero es importante recordar que el crecimiento constante es lo que finalmente produce resultados duraderos. Acepta que el cambio puede ser gradual y mantente enfocado en las acciones diarias que te acercan a tus objetivos. Mantener el compromiso a largo plazo. El compromiso a largo plazo es la clave para el éxito de cualquier hábito. Para mantenerte comprometido, necesitas encontrar formas de mantener la motivación, especialmente cuando los resultados son lentos o cuando enfrentas desafíos. Aquí tienes algunas estrategias para mantenerte comprometido a largo plazo. Encuentra tu porqué, conecta tus hábitos con un propósito más profundo. ¿Por qué es importante para ti seguir este hábito? Si puedes identificar un propósito significativo detrás de tus acciones, te será más fácil mantenerte comprometido, incluso cuando los tiempos sean difíciles. Un porqué fuerte te mantiene en el camino cuando la motivación desaparece. Rodéate de personas que apoyen tus metas. Tu entorno social tiene un impacto significativo en tu capacidad para mantenerte comprometido con tus hábitos. Rodéate de personas que comparten tus valores y objetivos, o que al menos te apoyen en tu camino. Un entorno positivo y de apoyo puede ser un factor determinante para mantener tu compromiso a largo plazo. Monitorea tu progreso. Llevar un registro de tus hábitos te permite ver cómo has avanzado con el tiempo. Esto no solo refuerza tu compromiso, sino que también te motiva a seguir adelante cuando ves que tus esfuerzos están dando frutos. Mantén un sistema de seguimiento sencillo, como una tabla de hábitos, un diario o una aplicación de seguimiento, para asegurarte de que estás avanzando. La constancia en los hábitos, incluso cuando los resultados son invisibles o lentos, es lo que finalmente genera grandes cambios. El poder del progreso incremental radica en su capacidad para acumularse y generar un impacto exponencial a lo largo del tiempo. Al concentrarte en la consistencia, desarrollar sistemas sostenibles y mantener una mentalidad de proceso, te aseguras de que tus hábitos no solo te llevarán a tus metas, sino que también crearán una base sólida para una vida de mejora continua. Capítulo 14. Superar las barreras mentales y emocionales. Aunque la construcción de hábitos duraderos es una herramienta poderosa para transformar nuestras vidas, no es un proceso libre de desafíos. Una de las mayores dificultades para mantener los hábitos a largo plazo son las barreras mentales y emocionales que enfrentamos. Estas barreras pueden tomar la forma de pensamientos negativos, creencias limitantes o emociones que sabotean nuestro progreso. En este capítulo, exploraremos cómo identificar y superar estas barreras para mantener el impulso hacia el éxito. Las creencias limitantes, el enemigo silencioso de los hábitos. Uno de los mayores obstáculos para la creación de hábitos duraderos son las creencias limitantes. Estas creencias son pensamientos profundamente arraigados que te hacen dudar de tu capacidad para cambiar o lograr ciertos objetivos. A menudo, estas creencias se desarrollan a lo largo del tiempo a través de experiencias pasadas o influencias externas y pueden socavar tu confianza en ti mismo. Algunas creencias limitantes comunes son: siempre he sido desorganizado. No puedo cambiar. No soy lo suficientemente disciplinado para mantenerme constante. Siempre fracaso cuando intento mejorar. Estas creencias actúan como un freno para tu progreso porque te convencen de que el cambio es imposible o demasiado difícil. Si crees que no puedes cambiar, es menos probable que tomes las acciones necesarias para construir hábitos positivos. Por eso, superar estas creencias limitantes es esencial para avanzar. ¿Cómo superar las creencias limitantes?
Superar las creencias limitantes comienza con reconocerlas. No puedes cambiar lo que no ves, por lo que es fundamental identificar los pensamientos negativos que te están frenando. A menudo, estos pensamientos son automáticos y se activan cada vez que te enfrentas a un desafío. Aquí tienes algunos pasos para deshacerte de las creencias limitantes. Identifica tus creencias limitantes, escribe una lista de los pensamientos negativos que surgen cuando intentas crear o mantener un hábito. Puede ser útil preguntarte, ¿qué pienso cada vez que intento mejorar en esta área? Si, por ejemplo, sientes que no puedes ser constante, anota ese pensamiento. Ser consciente de estas creencias es el primer paso para cambiarlas. Desafía esas creencias. Una vez que hayas identificado tus creencias limitantes, desafíalas. Pregúntate, ¿es esto realmente cierto? Por ejemplo, si crees que no eres lo suficientemente disciplinado, busca ejemplos en tu vida donde sí hayas sido disciplinado. Tal vez en el pasado fuiste constante en otra área o completaste una tarea difícil. Al desafiar estas creencias, comienzas a debilitar su poder sobre ti. Reemplaza las creencias limitantes por afirmaciones positivas. Para superar una creencia limitante, debes reemplazarla por una creencia empoderante. Por ejemplo, si has identificado la creencia siempre he sido desorganizado, podrías reemplazarla por estoy aprendiendo a ser más organizado cada día. Repite esta afirmación cada vez que enfrentes un desafío. Con el tiempo, tu nueva creencia se fortalecerá. Actúa en contra de tus creencias limitantes. Las creencias limitantes se alimentan de la inacción. Para debilitarlas, debes actuar en contra de ellas. Si, por ejemplo, crees que no eres capaz de mantener un hábito de ejercicio, comienza con pequeños pasos. Cada vez que tomes acción, refuerzas la idea de que sí puedes cambiar. La clave es comenzar con acciones pequeñas que desafíen directamente las creencias limitantes. El miedo al fracaso y cómo enfrentarlo. El miedo al fracaso es una barrera emocional que puede detener incluso los hábitos mejor diseñados. Este miedo se manifiesta cuando temes que, a pesar de tus esfuerzos, fracasarás y no lograrás tus objetivos. El miedo al fracaso a menudo nos lleva a evitar por completo el cambio, ya que preferimos no intentarlo antes que enfrentar la posibilidad de no tener éxito. Para vencer el miedo al fracaso, es esencial cambiar la forma en que lo percibes. En lugar de verlo como una señal de que no eres capaz, el fracaso debe verse como una parte inevitable del proceso de aprendizaje y crecimiento. Todos los que han tenido éxito en cualquier área han experimentado fracasos en el camino. Lo que los diferencia es su capacidad para aprender de esos errores y seguir adelante. ¿Cómo manejar el miedo al fracaso? Reformula el fracaso como retroalimentación, en lugar de ver el fracaso como una señal de que no eres lo suficientemente bueno, míralo como una forma de retroalimentación. Cada error es una oportunidad para aprender y mejorar tu enfoque. Si un hábito no está funcionando, pregúntate qué puedes cambiar o ajustar, en lugar de rendirte. Acepta la imperfección, nadie es perfecto, y esperar perfección en tus hábitos solo te llevará a la frustración. Acepta que cometerás errores en el camino y que eso está bien. En lugar de castigarte por un día perdido o por no cumplir con tu hábito perfectamente, concéntrate en la consistencia a largo plazo. Visualiza el éxito y el fracaso. A menudo, tememos el fracaso porque solo pensamos en las peores consecuencias posibles. Una técnica efectiva es visualizar tanto el éxito como el fracaso. Imagina cómo te sentirás si logras tus objetivos y cómo te sentirás si fallas. Al visualizar ambos escenarios, te preparas emocionalmente para cualquier resultado y reduces la ansiedad en torno al fracaso. Crea una mentalidad de crecimiento. El miedo al fracaso se disipa cuando adoptas una mentalidad de crecimiento.
Esto significa creer que tu capacidad no es fija, sino que puedes mejorar a través del esfuerzo y la práctica. Cada vez que fallas, lo ves como una oportunidad para crecer y aprender algo nuevo. Esta mentalidad te ayuda a mantenerte resiliente y a seguir intentándolo, incluso cuando enfrentas obstáculos. El autosabotaje, como evitar caer en viejos patrones. El autosabotaje ocurre cuando, consciente o inconscientemente, realizas acciones que socavan tus propios esfuerzos para mejorar. Puede manifestarse de muchas maneras: procrastinar, romper tus hábitos cuando estás estresado, o abandonar por completo tus metas cuando enfrentas un desafío. El autosabotaje generalmente está impulsado por el miedo, la falta de confianza o la incomodidad con el cambio. Para superar el autosabotaje, debes ser consciente de los patrones que te están llevando a destruir tus propios esfuerzos. Muchas veces, estos patrones están profundamente arraigados en tu mente, por lo que el primer paso es identificarlos y luego tomar medidas activas para evitarlos. ¿Cómo superar el autosabotaje? Identifica los desencadenantes del autosabotaje. El autosabotaje a menudo se activa cuando te sientes incómodo o estresado. Tómate un tiempo para reflexionar sobre los momentos en los que tiendes a sabotear tus propios esfuerzos. ¿Es cuando sientes presión en el trabajo? ¿Cuándo experimentas un fracaso? Identificar los desencadenantes te permite estar más preparado para manejarlos. Crea un plan de acción para momentos de estrés. Si sabes que tiendes a sabotear tus esfuerzos cuando estás estresado, crea un plan para manejar esos momentos. Esto puede incluir técnicas de manejo del estrés, como la meditación, el ejercicio o simplemente tomarte un descanso. Tener un plan te ayuda a responder de manera proactiva en lugar de reaccionar impulsivamente. Construye pequeños éxitos para aumentar la confianza. El autosabotaje a menudo proviene de la falta de confianza en tu capacidad para mantener un hábito. Para superar esto, comienza con pequeños éxitos. En lugar de tratar de cambiar todo de una vez, enfócate en una pequeña victoria cada día. Con el tiempo, estos pequeños logros se acumularán y te darán la confianza necesaria para seguir adelante. Desafía tus creencias sobre el cambio. A veces, el autosabotaje ocurre porque, en el fondo, no crees que mereces el éxito o el cambio que deseas. Desafía estas creencias preguntándote si son realmente ciertas. Pregúntate, ¿qué evidencias tengo de que no merezco este éxito? Muchas veces, estas creencias están basadas en experiencias pasadas o pensamientos irracionales que no tienen fundamento en la realidad actual. La gestión de las emociones durante el proceso de cambio. El cambio de hábitos es un proceso emocional. Enfrentar nuevos desafíos, salir de tu zona de confort y adoptar nuevas formas de ser puede generar una amplia gama de emociones, desde el entusiasmo hasta la frustración. Aprender a gestionar tus emociones durante este proceso es clave para mantenerte en el camino correcto. Aquí tienes algunas estrategias para gestionar tus emociones mientras trabajas en la creación de nuevos hábitos. Practica la autocompasión. El camino hacia el cambio no es lineal, y habrá días en los que no te sentirás motivado o en los que falles en tus hábitos. En lugar de castigarte, practica la autocompasión. Reconoce que todos cometemos errores y que el cambio es un proceso continuo. Trátate con la misma amabilidad que ofrecerías a un amigo que está luchando. Acepta la incomodidad del crecimiento. El cambio a menudo implica una cierta cantidad de incomodidad. Salir de tus viejos hábitos puede ser emocionalmente desafiante, pero es importante aceptar que la incomodidad es una parte natural del crecimiento. En lugar de evitarla, abraza la incomodidad como una señal de que estás avanzando hacia una mejor versión de ti mismo. Crea un espacio para procesar tus emociones. Durante el proceso de cambio, es útil tener un espacio donde puedas procesar tus emociones.
Esto podría ser un diario, donde anotes tus pensamientos y sentimientos, o hablar con un amigo o terapeuta que pueda ofrecerte apoyo. Al expresar tus emociones, evitas que se acumulen y afecten negativamente tus esfuerzos. Celebra el progreso emocional, no solo el físico. Mientras trabajas en tus hábitos, no solo te enfoques en los cambios externos, como perder peso o ahorrar dinero. Celebra también los cambios internos, como el hecho de que ahora eres más resiliente, paciente o enfocado. Reconocer el crecimiento emocional te ayuda a mantener una perspectiva positiva a lo largo del proceso. Superar las barreras mentales y emocionales es esencial para mantener y fortalecer los hábitos. Las creencias limitantes, el miedo al fracaso, el autosabotaje y las emociones difíciles pueden aparecer en cualquier momento, pero con las estrategias correctas, puedes enfrentarlas y seguir avanzando hacia tus metas. La clave es tener conciencia de estos desafíos y estar preparado para enfrentarlos con una mentalidad de crecimiento, compasión y compromiso. A medida que superas estos obstáculos, tu capacidad para mantener hábitos duraderos se fortalecerá, y con ello, tu transformación personal será cada vez más profunda. Capítulo 15. El papel del entorno en la formación de hábitos. El entorno en el que te encuentras juega un papel crucial en la creación y mantenimiento de tus hábitos. Muchas veces, subestimamos el poder que tiene nuestro entorno físico y social para influir en nuestros comportamientos. Sin embargo, al observar más de cerca, nos damos cuenta de que nuestras acciones son a menudo una respuesta automática a las señales que nos rodean. En este capítulo, exploraremos cómo diseñar un entorno que trabaje a tu favor, haciendo que los buenos hábitos sean más fáciles de seguir y los malos hábitos más difíciles de mantener. El entorno como detonante de los hábitos. Los hábitos no ocurren en el vacío, necesitan una señal que los detone. Estos desencadenantes suelen estar profundamente arraigados en el entorno en el que te encuentras. Por ejemplo, podrías tener el hábito de revisar tu teléfono cada vez que te sientas en el sofá, o podrías comer un snack cada vez que pases cerca de la cocina. Estos comportamientos se activan automáticamente debido a las señales de tu entorno, lo que significa que, si quieres cambiar tus hábitos, también debes cambiar el contexto que los rodea. Uno de los descubrimientos más importantes en la ciencia del comportamiento es que el entorno es uno de los factores más poderosos para predecir nuestras acciones. El psicólogo Kurt Lewin lo explicó con una fórmula simple: comportamiento igual a función de la persona y el entorno. Esto significa que tu comportamiento está determinado tanto por tu personalidad como por las características del entorno en el que te encuentras. El problema es que, si no somos conscientes de cómo el entorno influye en nuestras acciones, es fácil caer en patrones automáticos que no nos benefician. La buena noticia es que, al ser conscientes de este factor, podemos rediseñar nuestro entorno para facilitar los hábitos que queremos adoptar y dificultar aquellos que queremos eliminar. Diseñar un entorno que facilite los buenos hábitos. Si el entorno tiene un impacto tan fuerte en nuestros hábitos, una de las formas más efectivas de mantener buenos hábitos es diseñar un entorno que los haga inevitables. Aquí tienes algunas estrategias para hacerlo. Haz que los hábitos deseados sean visibles y accesibles. Un hábito que no es visible es fácil de olvidar. Si deseas comer más frutas, coloca un frutero en la mesa donde puedas verlo todo el tiempo. Si quieres leer más, coloca un libro en tu mesita de noche o en tu escritorio. Haz que los objetos que necesitas para realizar tu hábito sean visibles y fáciles de alcanzar. Crea zonas de hábito dedicadas. Una forma de facilitar los hábitos es asociar un lugar específico con una acción concreta. Por ejemplo, podrías crear una zona de ejercicio en casa, donde siempre realices tus rutinas físicas. Si trabajas desde casa, asegúrate de que tu espacio de trabajo esté separado de las zonas de descanso.
Al asociar un espacio con un hábito particular, entrenas a tu cerebro para que entre en el modo adecuado cuando estés en ese entorno. Elimina las distracciones del entorno. Si tienes el hábito de revisar constantemente tu teléfono mientras trabajas, una solución efectiva es dejar el teléfono en otra habitación o activar un modo de no molestar. Si tienes tentaciones de comer alimentos poco saludables, simplemente no los mantengas en casa. Al eliminar las distracciones y tentaciones del entorno, reduces las posibilidades de caer en malos hábitos y facilitas la adherencia a los buenos. Utiliza recordatorios visuales. Los recordatorios visuales, como notas adhesivas o alarmas en tu teléfono, pueden ser útiles para recordar hábitos que aún no están completamente arraigados. Por ejemplo, si estás formando el hábito de beber más agua, puedes dejar una botella de agua visible en tu escritorio o programar recordatorios en tu teléfono que te animen a tomar un vaso cada hora. Diseñar un entorno que dificulte los malos hábitos. Así como puedes diseñar un entorno que facilite los buenos hábitos, también puedes rediseñar tu entorno para dificultar los malos hábitos. Cuanto más complicado sea realizar un mal hábito, menos probable será que lo sigas repitiendo. Aquí tienes algunas estrategias para hacer que los malos hábitos sean más difíciles de mantener. Aumenta la fricción. Cuanto más difícil sea realizar un mal hábito, menos probable será que lo hagas. Si, por ejemplo, tiendes a ver demasiada televisión, podrías desconectar el televisor o guardar el control remoto en un lugar difícil de alcanzar. Cada paso adicional que necesites tomar añade fricción y te da tiempo para reconsiderar si realmente deseas realizar el mal hábito. Cambia la disposición de los objetos. Si tienes el hábito de picar entre comidas, puedes reorganizar tu cocina para que los alimentos poco saludables estén en lugares difíciles de acceder o fuera de la vista. Deja las opciones saludables, como frutas o nueces, en el mostrador para que sean las primeras cosas que veas cuando tengas hambre. Esta simple reorganización del entorno físico reduce la tentación y facilita las decisiones saludables. Haz que el mal hábito sea menos conveniente si revisas las redes sociales con demasiada frecuencia. Una forma de romper ese ciclo es eliminar las aplicaciones de tu teléfono o usar herramientas que bloqueen el acceso durante ciertas horas del día. Al hacer que el mal hábito sea menos conveniente, introduces una barrera que dificulta su repetición. Crea obstáculos para los hábitos indeseados. Aumentar los obstáculos para un mal hábito puede hacer que sea menos probable que lo realices. Si tienes el mal hábito de fumar, por ejemplo, podrías guardar los cigarrillos en un lugar poco accesible o llevar solo una cantidad limitada cuando salgas de casa. Cuantos más obstáculos introduzcas, menos fácil será seguir con el comportamiento. El poder del apilamiento de hábitos en el entorno. Una técnica poderosa para fortalecer tus buenos hábitos en el contexto de tu entorno es el apilamiento de hábitos. Esta técnica implica vincular un nuevo hábito con uno que ya tienes establecido, utilizando el hábito existente como una señal para activar el nuevo. Por ejemplo, si ya tienes el hábito de tomar café cada mañana, podrías vincular el hábito de meditar durante 5 minutos justo después de preparar el café. De esta manera, el entorno de la mañana, el olor del café y el momento de tranquilidad actúan como señales para el nuevo hábito de meditación. El apilamiento de hábitos funciona porque utiliza las señales del entorno que ya están presentes en tu vida, haciendo que el nuevo hábito sea más fácil de recordar y más natural de incorporar a tu rutina diaria. Aquí tienes algunas formas de implementar el apilamiento de hábitos. Identifica un hábito que ya haces de manera automática. Esto podría ser algo como lavarte los dientes, tomar una ducha o sentarte a desayunar. Elige un hábito que ya esté arraigado en tu rutina. Vincula el nuevo hábito al hábito existente. Elige un nuevo hábito que te gustaría formar y vincúlalo al hábito existente.
Por ejemplo, si deseas desarrollar el hábito de escribir un diario, podrías decidir escribir cada mañana justo después de cepillarte los dientes. Haz que el apilamiento sea claro y específico. Cuanto más específico seas al definir cuándo y dónde realizarás el nuevo hábito, más efectivo será el apilamiento. En lugar de decir meditaré cada día, podrías decir meditaré durante 5 minutos después de prepararme el café cada mañana. El impacto del entorno social en los hábitos. El entorno social es tan importante como el físico cuando se trata de formar y mantener hábitos. Las personas con las que te rodeas influyen profundamente en tu comportamiento. Como seres humanos, tendemos a adaptarnos a las normas y expectativas del grupo al que pertenecemos. Si te rodeas de personas que valoran y practican hábitos positivos, es más probable que adoptes esos mismos comportamientos. Aquí tienes algunas formas en las que el entorno social puede ayudarte a mantener hábitos positivos. Rodearte de personas que comparten tus metas. Si estás tratando de desarrollar un hábito de ejercicio, rodearte de personas que también se ejercitan regularmente puede hacer que sea más fácil mantenerte motivado. La influencia social te impulsa a seguir adelante porque te sientes parte de un grupo que valora el mismo comportamiento. Busca un sistema de apoyo, como un compañero de ejercicio o un grupo de amigos con metas similares, puede proporcionarte el refuerzo positivo que necesitas para mantener tus hábitos. Tener a alguien con quien compartir tus logros o discutir tus desafíos puede ser increíblemente motivador. Involucra a otras personas en tu proceso. Si compartes tus metas y hábitos con amigos o familiares, te haces responsable ante ellos. Esto aumenta la presión positiva para mantenerte en el camino. Además, la retroalimentación y el apoyo que recibes de los demás pueden mantener tu motivación a lo largo del tiempo. Limita la influencia de personas con hábitos negativos. Si tu entorno social está lleno de personas que practican hábitos que deseas evitar, será más difícil para ti romper esos patrones. Aunque no siempre es posible cambiar completamente el entorno social, puedes limitar tu exposición a personas o situaciones que fomenten malos hábitos. Ajustar el entorno con el tiempo. A medida que progresas en la construcción de hábitos, es importante recordar que tu entorno también puede cambiar. Lo que funciona al principio de tu proceso de cambio puede necesitar ajustes a medida que tus hábitos se fortalecen o que enfrentas nuevas situaciones. Aquí hay algunas formas de ajustar tu entorno con el tiempo. Revisa y optimiza tu entorno regularmente. A medida que tus hábitos se consolidan, revisa periódicamente tu entorno para asegurarte de que sigue apoyando tus metas. Tal vez necesites hacer pequeños ajustes, como reorganizar tu espacio de trabajo o cambiar los objetos que usas para realizar tus hábitos. Anticipa los cambios en tu entorno. A veces, los cambios en tu vida, como mudanzas, cambios de trabajo o vacaciones, pueden interrumpir tus hábitos. Anticipa estos cambios y piensa en cómo puedes ajustar tu entorno para seguir apoyando tus hábitos incluso en nuevas circunstancias. Sé flexible con tu entorno. No todos los entornos serán ideales, y a veces tendrás que ser creativo para mantener tus hábitos en circunstancias cambiantes. La flexibilidad es clave. Si viajas, por ejemplo, piensa en cómo puedes adaptar tu rutina a un entorno temporal para no perder el impulso. El entorno es uno de los factores más poderosos para influir en tu comportamiento y mantener hábitos duraderos. Al diseñar un entorno físico y social que facilite tus buenos hábitos y dificulte los malos, puedes hacer que el éxito sea inevitable. Ya sea ajustando tu entorno físico o rodeándote de personas que apoyen tus metas, estas estrategias te permiten crear un sistema que trabaje a tu favor y te acerque cada día más a la vida que deseas. Capítulo 16. La adaptación de los hábitos en diferentes etapas de la vida. A lo largo de nuestras vidas, experimentamos cambios constantes.
nuevos trabajos, mudanzas, responsabilidades familiares o desafíos personales. Estas transiciones pueden hacer que los hábitos que hemos construido durante cierto tiempo se vuelvan difíciles de mantener o, en algunos casos, ya no sean relevantes para nuestras nuevas circunstancias. Este capítulo se centrará en cómo puedes adaptar y ajustar tus hábitos para que se mantengan efectivos y alineados con las diferentes etapas de tu vida. La importancia de la flexibilidad en los hábitos. Una de las claves para mantener hábitos duraderos es reconocer que, aunque los principios básicos de los hábitos no cambian, la vida sí lo hace. La rigidez en la forma de abordar tus hábitos puede ser contraproducente cuando te enfrentas a nuevas circunstancias. En lugar de aferrarte a una estructura rígida, es importante ser flexible y estar dispuesto a ajustar tus hábitos para que encajen en tu nueva realidad. Los hábitos que funcionaron perfectamente en una etapa de tu vida pueden necesitar modificaciones para adaptarse a tu nuevo entorno o rutina diaria. El secreto no es necesariamente abandonar tus hábitos cuando las cosas cambian, sino aprender a ajustarlos de manera que sigan siendo útiles y factibles. Adaptación de hábitos en momentos de transición. Ya sea que estés comenzando una nueva etapa laboral, experimentando un cambio significativo en tu vida personal o enfrentando una situación inesperada, las transiciones pueden alterar tu capacidad para mantener ciertos hábitos. Sin embargo, con un enfoque adecuado, puedes ajustar tus rutinas para mantener tus hábitos intactos. A continuación, te presento algunas situaciones comunes de transición y cómo adaptarte a ellas. Cambio de trabajo o mudanza. Cuando te mudas o cambias de trabajo, tu rutina diaria puede verse completamente alterada. Los hábitos que antes eran fáciles de seguir pueden volverse complicados debido a nuevos horarios o a un entorno diferente. Para adaptarte, evalúa tu nueva rutina y encuentra las ventanas de oportunidad dentro de ella. Si solías ir al gimnasio por la mañana y ahora tienes menos tiempo, podrías intentar hacer ejercicio durante la pausa del almuerzo o en casa por la noche. Ajusta el entorno y los horarios de tus hábitos para que encajen en tu nueva rutina. Nuevas responsabilidades familiares. Si has comenzado a cuidar de un miembro de la familia o has tenido hijos, tu tiempo disponible para ti mismo puede haberse reducido. En este caso, en lugar de intentar mantener los mismos hábitos que antes, podrías enfocarte en mini hábitos que sean más fáciles de seguir con tu nueva carga de responsabilidades. Si antes leías durante 1 hora cada día, ahora podrías comprometerte a leer solo 10 minutos antes de acostarte. La clave es seguir practicando el hábito, aunque sea en una versión reducida. Cambios en la salud. Las condiciones de salud, ya sean temporales o permanentes, pueden requerir que ajustes tus hábitos para adaptarte a tus capacidades actuales. Si te has lesionado y no puedes seguir tu rutina de ejercicio habitual, en lugar de abandonar por completo el hábito de moverte, busca alternativas más suaves, como caminar o hacer estiramientos. Adaptar tu enfoque en función de tus nuevas limitaciones garantiza que sigas progresando sin forzarte más allá de tus posibilidades. Cambios en las prioridades. A medida que avanzas en la vida, tus prioridades pueden cambiar. Lo que era importante para ti hace 5 años puede no serlo ahora. Es fundamental reevaluar periódicamente tus hábitos para asegurarte de que sigan alineados con tus metas y valores actuales. Si descubres que un hábito ya no te sirve, no tengas miedo de dejarlo atrás y adoptar uno nuevo que esté más alineado con tu situación y metas actuales. ¿Cómo mantener la consistencia en tiempos de incertidumbre? A veces, la vida nos enfrenta a periodos de incertidumbre, donde los cambios son impredecibles y no tenemos el control total sobre nuestro entorno. Estos momentos pueden generar estrés, lo que puede afectar nuestra capacidad para mantener los hábitos. En estos tiempos, es esencial priorizar la consistencia sobre la perfección. Aquí tienes algunas estrategias para mantener tus hábitos en tiempos inciertos.
Minimiza el hábito a su forma más simple. Cuando las cosas están fuera de control, es fácil sentirse abrumado. En lugar de abandonar el hábito por completo, minimízalo a su forma más simple. Por ejemplo, si tu objetivo es hacer ejercicio pero tu rutina habitual se ha interrumpido, podrías reducirla a unos pocos minutos de actividad física diaria. Lo importante es seguir haciendo algo, por pequeño que sea. Céntrate en lo que puedes controlar. Durante los momentos de incertidumbre, muchas cosas pueden estar fuera de tu control, pero aún puedes tomar decisiones sobre tus hábitos. En lugar de preocuparte por los elementos que no puedes cambiar, céntrate en las acciones que sí están bajo tu control. Si no puedes controlar tu horario, tal vez puedas controlar tu dieta o tu tiempo de descanso. Sé amable contigo mismo. La autocompasión es clave en tiempos de incertidumbre. No te castigues si no puedes seguir tu rutina habitual o si fallas en mantener un hábito. En su lugar, acepta que estos tiempos son difíciles y permítete cometer errores. Lo importante es que sigas adelante sin dejar que los contratiempos te desanimen por completo. Adapta tus expectativas. En tiempos de cambio o incertidumbre, tus expectativas pueden necesitar ajustes. Lo que funcionaba antes puede no ser factible ahora, y eso está bien. Acepta que tus hábitos pueden evolucionar y que tus expectativas deben adaptarse a la realidad del momento. La resiliencia como parte del proceso de cambio. El proceso de construir y mantener hábitos implica inevitablemente contratiempos. La resiliencia es la capacidad de adaptarse y seguir adelante cuando las cosas no salen como esperabas. En lugar de ver los contratiempos como fracasos, la resiliencia te permite verlos como oportunidades para aprender y mejorar tu enfoque. Aquí hay algunas maneras de desarrollar resiliencia en la construcción de hábitos. Practica el reinicio rápido. Cuando rompes un hábito o no puedes mantenerlo durante un tiempo, no te preocupes demasiado. Lo más importante es reiniciar lo más rápido posible. En lugar de esperar a la semana perfecta para volver a tus hábitos, comienza de nuevo lo antes posible, incluso si las condiciones no son ideales. Reflexiona sobre los desafíos. Después de experimentar un contratiempo, tómate un tiempo para reflexionar sobre qué fue lo que salió mal. ¿Hubo algo en tu entorno o rutina que causó el desajuste? ¿Cómo podrías prevenirlo en el futuro? La autorreflexión te ayuda a identificar patrones y ajustar tu enfoque para que los mismos obstáculos no se repitan. Mantén una mentalidad de crecimiento. La resiliencia se nutre de una mentalidad de crecimiento. En lugar de ver los errores como fracasos definitivos, míralos como oportunidades para aprender. Cada contratiempo es una oportunidad para ajustar tu enfoque, descubrir qué funciona y seguir adelante con una mayor comprensión de ti mismo y de tus circunstancias. Construye una red de apoyo. Tener un sistema de apoyo a tu alrededor es crucial para mantener la resiliencia en tiempos de cambio. Rodéate de amigos, familiares o colegas que puedan ofrecerte aliento, consejo y motivación. Compartir tus desafíos y recibir apoyo de otros hace que sea más fácil mantener el compromiso con tus hábitos, incluso en tiempos difíciles. Ajuste gradual y progresivo de los hábitos. Uno de los errores más comunes que cometemos al intentar ajustar nuestros hábitos es hacer cambios drásticos de una sola vez. Aunque puede parecer que es necesario un gran cambio para adaptarse a nuevas circunstancias, es mucho más efectivo realizar ajustes graduales y progresivos. Esto no solo facilita la transición, sino que también hace que los nuevos hábitos se arraiguen de manera más natural. Aquí tienes algunas formas de realizar ajustes graduales en tus hábitos. Introduce cambios pequeños y manejables. En lugar de cambiar completamente tu rutina de ejercicio o alimentación, introduce ajustes pequeños y manejables. Por ejemplo, si tu vida ha cambiado y ya no puedes hacer 1 hora de ejercicio al día, podrías reducir el tiempo a 20 minutos.
Estos pequeños ajustes te permiten seguir avanzando sin sentirte abrumado. Monitorea el progreso y ajusta sobre la marcha. A medida que haces cambios graduales, monitorea tu progreso y evalúa cómo te sientes. ¿El nuevo ajuste está funcionando? Si no es así, no dudes en hacer más ajustes. El proceso de construir hábitos efectivos es dinámico y requiere flexibilidad para adaptarse a nuevas realidades. Haz pruebas para encontrar lo que mejor funciona. A veces, encontrar la versión correcta de un hábito para una nueva etapa de tu vida implica experimentar. No tengas miedo de probar diferentes enfoques hasta que encuentres lo que mejor se ajusta a tus circunstancias actuales. Tal vez descubras que un hábito que solía funcionar por la mañana ahora funciona mejor por la tarde. La vida está en constante cambio, y nuestros hábitos deben ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a las diferentes etapas y circunstancias que enfrentamos. La clave para mantener hábitos duraderos en medio de transiciones es la capacidad de ajustar, adaptar y, cuando sea necesario, rediseñar esos hábitos para que sigan siendo relevantes y efectivos. Al ser flexible, mantener la resiliencia y realizar ajustes graduales, puedes garantizar que tus hábitos sigan trabajando para ti, independientemente de los cambios que enfrentes en tu camino. Capítulo 17. La retroalimentación y el seguimiento, el poder de medir tus hábitos. Uno de los componentes más importantes para construir y mantener hábitos duraderos es la retroalimentación. Sin un sistema de seguimiento, es difícil saber si estás progresando o si necesitas hacer ajustes. La retroalimentación te proporciona datos concretos sobre tu rendimiento, te ayuda a mantenerte responsable y te motiva a seguir avanzando. En este capítulo, exploraremos la importancia de medir tus hábitos y cómo puedes implementar un sistema de seguimiento eficaz para asegurar el éxito a largo plazo. ¿Por qué es importante medir tus hábitos? Medir tus hábitos es esencial por varias razones. En primer lugar, te permite tener una visión clara y objetiva de tu progreso. Muchas veces, puedes sentir que estás avanzando o estancado sin tener datos concretos que lo respalden. Un sistema de seguimiento te da información precisa sobre lo que estás haciendo bien y lo que necesita mejorar. En segundo lugar, medir tus hábitos te proporciona un sentido de responsabilidad. Cuando llevas un registro de tus acciones, es más probable que te mantengas comprometido con tus objetivos. Saber que estás monitoreando tu comportamiento te motiva a no romper la cadena de buenos hábitos que has establecido. Finalmente, la retroalimentación te permite ajustar tu enfoque según sea necesario. Si no estás logrando los resultados deseados, la información que has recopilado te permitirá identificar qué aspectos de tu rutina o hábitos necesitan cambiar. Sin medición, no sabrías qué mejorar ni cómo hacerlo. ¿Qué medir y cómo hacerlo? El primer paso para implementar un sistema de retroalimentación eficaz es decidir qué medir. Los hábitos son acciones que se repiten a lo largo del tiempo, por lo que el seguimiento debe enfocarse en la consistencia y la calidad de esas acciones. A continuación, se presentan algunos aspectos clave que puedes medir en tus hábitos. Frecuencia. ¿Con qué frecuencia realizas el hábito? Este es uno de los indicadores más básicos y fáciles de medir. Puedes llevar un calendario donde marques los días que realizas el hábito o usar una aplicación que registre cada vez que completas la acción. El objetivo es visualizar la consistencia de tu comportamiento a lo largo del tiempo. Duración. ¿Cuánto tiempo dedicas a cada hábito? Esto es especialmente útil para hábitos que requieren una inversión de tiempo, como el ejercicio, la lectura o la meditación. Puedes registrar la cantidad de tiempo que pasas cada día en el hábito y usar esto como una referencia para mantenerte en el camino o hacer ajustes. Intensidad o calidad. En algunos hábitos, como el ejercicio o el trabajo creativo, la calidad o intensidad es tan importante como la frecuencia.
Por ejemplo, si tu hábito es hacer ejercicio, podrías registrar no solo cuántos días entrenas, sino también la intensidad de cada sesión. Esto te ayudará a asegurarte de que estás desafiando constantemente tus límites y mejorando. Impacto en tus metas. ¿Qué tan cerca te está llevando el hábito hacia tus objetivos generales? Si, por ejemplo, tu hábito es ahorrar dinero, podrías llevar un registro de cuánto has ahorrado cada mes y cómo te estás acercando a tu meta financiera. Medir el impacto directo del hábito en tu progreso hacia una meta mayor te mantiene motivado y enfocado. Herramientas y métodos para el seguimiento de hábitos. Existen muchas herramientas y métodos para hacer un seguimiento de tus hábitos, desde métodos simples en papel hasta aplicaciones tecnológicas más avanzadas. Aquí te presento algunas de las opciones más populares. Calendario de hábitos. Uno de los métodos más simples y efectivos es usar un calendario en papel o digital para marcar cada día que completes tu hábito. La idea es visualizar tu progreso con una serie de X o marcas. Este método, conocido como la técnica Don't Break the Chain, no rompas la cadena, es especialmente útil porque cada marca actúa como un incentivo visual para mantener la consistencia. Aplicaciones de seguimiento de hábitos. Si prefieres un enfoque más digital, existen muchas aplicaciones que te permiten llevar un registro detallado de tus hábitos. Algunas de las más populares incluyen Habitica, Strix, Habitbull y Loop. Estas aplicaciones no solo te permiten registrar cuando realizas un hábito, sino que también ofrecen recordatorios, gráficos de progreso y sistemas de recompensas para mantenerte motivado. Diarios o cuadernos de seguimiento. Otra opción es llevar un diario de hábitos. Cada día, puedes anotar tus logros y reflexionar sobre tu progreso. Este enfoque es más flexible y te permite no solo registrar si realizaste un hábito, sino también cómo te sentiste al hacerlo, qué desafíos enfrentaste y qué podrías mejorar. Además, llevar un diario puede ayudarte a identificar patrones y desencadenantes que afectan tu comportamiento. Tablas de progreso. Si te gusta la organización visual, crear una tabla de progreso puede ser una excelente opción. Puedes diseñar una tabla donde registres tu frecuencia, duración o intensidad diaria de tus hábitos. Este método es ideal si te gusta tener una visión clara y estructurada de tus acciones. Registros visuales. Los gráficos o cuadros visuales son una excelente forma de hacer seguimiento de tu progreso a lo largo del tiempo. Puedes usar gráficos de barras o líneas para ver cómo han evolucionado tus hábitos. Estos registros visuales son útiles porque proporcionan una representación tangible del progreso, lo que te ayuda a ver de manera clara si estás avanzando. ¿Cómo usar la retroalimentación para mejorar? Medir tus hábitos es solo el primer paso. La retroalimentación realmente comienza cuando analizas esa información y la usas para mejorar tu rendimiento. Aquí tienes algunas formas en las que puedes aprovechar la retroalimentación para optimizar tus hábitos. Identifica patrones y obstáculos. Al revisar los datos que has recopilado, busca patrones. ¿Existen días específicos en los que es más difícil mantener tu hábito? ¿Hay ciertos momentos del día en los que te resulta más fácil o más difícil? Identificar estos patrones te ayudará a ajustar tu rutina para maximizar tus probabilidades de éxito. Por ejemplo, si descubres que siempre rompes tu hábito de ejercicio los lunes porque estás cansado después del fin de semana, podrías reorganizar tu horario de entrenamiento para otros días. Ajusta tus metas según tu progreso. A medida que avances, utiliza la retroalimentación para ajustar tus metas. Si has estado realizando un hábito con éxito durante varias semanas o meses, podrías establecer un nuevo desafío o aumentar la dificultad del hábito. Por ejemplo, si has estado leyendo 10 páginas al día, podrías aumentar la meta a 15 o 20 páginas. Los ajustes graduales te mantienen motivado y comprometido.
Celebra el progreso constante. Es importante celebrar las victorias, incluso las más pequeñas. Si has logrado mantener un hábito durante una semana, un mes o incluso un año, tómate un momento para reconocer tu logro. Celebrar el progreso te ayuda a fortalecer la confianza en ti mismo y a sentir que estás en el camino correcto. Además, las recompensas son una poderosa fuente de motivación para seguir adelante. Corrige el rumbo rápidamente. La retroalimentación te permite detectar cuando algo no está funcionando. Si notas que has roto un hábito varias veces en las últimas semanas, usa esa información para analizar por qué está ocurriendo. ¿Es tu rutina demasiado complicada? ¿Tu horario cambió y no ajustaste el hábito? Una vez que detectes el problema, puedes corregir el rumbo rápidamente antes de que pierdas el hábito por completo. Aplica el principio de mejora continua. La retroalimentación no solo te ayuda a mantener los hábitos, sino que también es esencial para el proceso de mejora continua. Con el tiempo, puedes perfeccionar tus hábitos, hacer ajustes pequeños y optimizar tu enfoque para obtener resultados aún mejores. El objetivo no es solo mantener los hábitos, sino seguir mejorándolos para maximizar su impacto en tu vida. ¿Cómo evitar que la medición se vuelva contraproducente? Si bien medir los hábitos es una herramienta poderosa, también puede volverse contraproducente si te enfocas demasiado en los números o en la perfección. A veces, cuando te obsesionas con los resultados medibles, puedes perder de vista el verdadero propósito del hábito. Aquí hay algunas recomendaciones para evitar que la medición se convierta en un obstáculo. No te obsesiones con la perfección. Es probable que no seas consistente al 100% todo el tiempo, y eso está bien. No te castigues si fallas un día o si no alcanzas la meta perfecta. El progreso a largo plazo es mucho más importante que la perfección diaria. Enfócate en la tendencia general, no en los altibajos. Al analizar la retroalimentación, es fácil sentirse frustrado por una semana en la que no lograste tus objetivos. En lugar de enfocarte en esos altibajos, concéntrate en la tendencia general. Si la tendencia es positiva y estás mejorando a lo largo del tiempo, entonces estás en el camino correcto. Evita medir demasiado. Si intentas medir cada pequeño detalle de tus hábitos, podrías sentirte abrumado o perder el interés. Mantén tu sistema de medición simple y enfocado en los aspectos más importantes. El objetivo es que el seguimiento sea una herramienta útil, no una carga adicional. Recuerda el propósito detrás del hábito. Siempre ten en mente el porqué detrás de tu hábito. El objetivo de medir no es acumular datos por el simple hecho de hacerlo, sino asegurarte de que estás progresando hacia una vida más alineada con tus valores y metas. Si sientes que la medición te está distrayendo del propósito principal, ajusta tu enfoque. El seguimiento de tus hábitos es una de las formas más efectivas de garantizar el éxito a largo plazo. Medir tu progreso te proporciona retroalimentación valiosa, te mantiene responsable y te permite hacer ajustes sobre la marcha. Al utilizar herramientas de medición simples, celebrar tus victorias y ajustar tu enfoque según los datos, puedes mejorar continuamente y mantener el impulso hacia la creación de una vida llena de hábitos positivos y sostenibles. Conclusión: el poder transformador de los hábitos. A lo largo de este libro, hemos explorado cómo los hábitos, esas pequeñas acciones repetidas día tras día, tienen un impacto extraordinario en nuestras vidas. Los hábitos no son simplemente rutinas o costumbres, son el fundamento sobre el cual construimos nuestro bienestar, éxito y crecimiento personal. Cada elección diaria, por insignificante que parezca, contribuye a forjar nuestra identidad y a acercarnos a la vida que realmente deseamos. Los hábitos como el camino hacia el éxito sostenible. El verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana.
Los grandes logros, el crecimiento personal y las transformaciones profundas son el resultado de pequeños esfuerzos consistentes a lo largo del tiempo. La mayoría de las personas subestiman el poder de estos pequeños hábitos porque no ven resultados inmediatos. Sin embargo, al igual que una semilla plantada en la tierra, los hábitos necesitan tiempo para germinar y dar frutos. El éxito sostenible no se trata de explosiones repentinas de acción, sino de una dedicación constante y progresiva. Hemos visto que los hábitos son más efectivos cuando se enfocan en quien deseas ser, no solo en lo que deseas lograr. Cuando tus hábitos están alineados con tu identidad, se convierten en una parte natural de tu vida. Ya no se sienten como tareas forzadas, sino como acciones que refuerzan la persona que estás construyendo. De este modo, tu enfoque cambia de simplemente hacer, lo que te permite sostener el progreso durante mucho más tiempo. El valor de la flexibilidad y la adaptación. También hemos discutido la importancia de ser flexible en la construcción de hábitos. La vida cambia, las circunstancias evolucionan, y es crucial que tus hábitos puedan adaptarse a esos cambios. La rigidez no conduce a un éxito duradero, pero la adaptabilidad sí. Aprender a ajustar tus hábitos según las diferentes etapas de tu vida te permitirá mantener el impulso, incluso cuando enfrentes desafíos o transiciones importantes. Ser flexible no significa renunciar a tus metas, sino encontrar nuevas formas de alcanzarlas cuando los caminos anteriores ya no funcionan. Un enfoque adaptativo asegura que, independientemente de las circunstancias externas, puedes seguir avanzando hacia tu mejor versión. La clave está en la constancia. El poder de los hábitos reside en su consistencia, no en la magnitud de las acciones. Incluso los cambios más pequeños, cuando se realizan de manera constante, generan un efecto compuesto que transforma tu vida. A lo largo de este libro, hemos explorado cómo hacer que los hábitos sean obvios, atractivos, fáciles y satisfactorios, así como cómo superar los obstáculos mentales y emocionales que podrían sabotear tus esfuerzos. Mantener la constancia en el tiempo, incluso cuando los resultados no son visibles de inmediato, es la clave para lograr transformaciones reales y duraderas. Los hábitos no son eventos aislados, son un sistema que, cuando se ejecuta bien, genera progreso y éxito sin esfuerzo aparente. Medición y mejora continua. Uno de los principios fundamentales en el proceso de formación de hábitos es la medición. Sin la retroalimentación adecuada, es difícil saber si estás avanzando o si necesitas ajustar tu enfoque. La retroalimentación te permite seguir afinando tus hábitos y optimizando tu proceso de crecimiento. La medición no solo te da datos para mejorar, sino que también te ofrece una fuente constante de motivación. Ver el progreso, incluso si es pequeño, refuerza tu compromiso y te impulsa a seguir adelante. La mejora continua es la esencia del éxito, y los hábitos son el vehículo que te llevará hacia ese proceso interminable de crecimiento. Los hábitos como reflejo de tu identidad. En última instancia, los hábitos son un reflejo de tu identidad. Cada acción que realizas es un voto por el tipo de persona que deseas ser. Si deseas ser una persona saludable, disciplinada, productiva, generosa o creativa, los hábitos que practicas diariamente son lo que te acercará a esa identidad. Tus hábitos te permiten construir la vida que deseas vivir, paso a paso, elección por elección. No se trata de ser perfecto, sino de progresar constantemente. No todos los días serán exitosos, pero lo importante es que sigas avanzando. Cada pequeño esfuerzo cuenta, y con el tiempo, esos pequeños esfuerzos se suman para crear una vida extraordinaria. El futuro que puedes crear con hábitos poderosos. Imagina lo que podrías lograr si tomas el control consciente de tus hábitos. Imagina cómo sería tu vida si cada día, incluso de manera mínima,
te acercarás más a tus metas y a la persona que deseas ser. El potencial que tienes dentro de ti es inmenso, y los hábitos son el sistema que puedes utilizar para liberarlo. El poder está en tus manos, en tus decisiones diarias y en tu capacidad para mantener la constancia. Los hábitos son la herramienta más poderosa que tienes para construir una vida llena de propósito, significado y éxito. Los hábitos no son el destino, pero son el camino hacia él. Tú tienes el control sobre las acciones que realizas cada día, y esas acciones son las que definirán tu vida. Con una combinación de hábitos inteligentes, flexibilidad para adaptarte a los cambios y una mentalidad de mejora continua, puedes convertirte en la mejor versión de ti mismo y crear el futuro que deseas. Todo comienza con un simple hábito hoy, que repetido día tras día, se convierte en la fundación de una vida transformada.